Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 19 de marzo. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Connie, ¿cómo están todos ustedes este domingo? Y los temas, claro, están recargados, están reconfigurados, pero no son muy distintos los de los últimos tiempos. Mire usted, bueno, la muerte del carabinero a principios de esta semana, no sé si, entonces el tema de seguridad está hiper... Con las declaraciones fuertes del general director de Carabineros y el llamado de atención que le hicieron en La Moneda. Por supuesto, estuvo la visita del presidente al norte, a la frontera norte de nuestro país, con lo cual también el tema de la migración sigue muy pendiente y muy sobre el foco de la actualidad. Y hacia el final de la semana reflota el tema que se ha convertido un poco en una pesadilla para el gobierno, el de los indultos presidenciales. Vamos a tener aquí en el programa al ministro de Justicia, Luis Cordero, respondiendo las preguntas acerca de los nuevos antecedentes. Porque se acaba de saber que hay una nueva petición de indulto, no los indultos que se otorgaron, una nueva petición. Bueno, el ministro va a estar aquí y nos acompañará también el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Oye, y ahora tenemos una novedad porque pueden revisar todos los capítulos, todas las entrevistas de la temporada de Estado Nacional, los comentarios de nuestros columnistas, de nuestros panelistas, pueden revisarlo en Spotify. Miren, aquí está el código QR, lo pueden sacar ahí mismo e ir a Spotify, pero también se puede ir a Spotify y ahí buscar Estado Nacional Y Podcast. para atrás, no solo el de hoy. Aquí comienza Estado Nacional. ¿Cómo está, alcalde Rodolfo Carter? Lo habíamos anunciado, Sí. ya estaba sentadito ahí, sentado, el muy alcalde de la cerquita. Florida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Connie. Muy bien, está, Matías. alcalde? Muy buenos Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de hartos temas, pero quiero preguntarle primero, usted que ha sido muy crítico del gobierno en el tema de seguridad, en varios temas, pero en el tema de seguridad concretamente, el hecho de que se haya aprobado y que ya esté, digamos, avanzando el proyecto de ley presentado por este gobierno que pretende atacar el tema del crimen organizado, ¿a usted le parece una buena noticia, una buena herramienta para luchar contra lo mismo que usted ha tenido que enfrentar en su No me parece comuna? una buena herramienta, me parece una extraordinaria herramienta. Lo que sí hay que decir, y por eso era tan inútil esta discusión que trató de instalar el subsecretario Monsalve, se necesitan medidas de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Esta probablemente es de mediano plazo porque se va a tener que implementar con el tiempo. Los juicios no se aceleran, los juicios en Chile son lentos. Hemos visto casos dramáticos que después de años de proceso terminan en nulidad. Aunque cambie la ley, el tipo penal cambie y se haga más expedita, varios mecanismos probatorios, los juicios en Chile van a seguir siendo razonablemente largos, no menos de un año. Entonces también es cierto que los chilenos no van a tener resultados inmediatos y el delincuente va a demorar un tiempo mayor en cambiar su cultura, pero creo que va en la línea correcta. Es lo que tenían que haber hecho hace muchos años los distintos gobiernos, no solo el anterior también. Ya, o sea, usted reconoce que al menos Sin este duda. gobierno hizo algo que ninguno había hecho hacia atrás. Yo tengo una conducta invariable. Yo no me pierdo ni un minuto en reconocerle al adversario cuando hace las cosas bien y en esto lo hicieron muy bien. Y está reconociendo un cambio en el foco y la pregunta que uno escucha incluso en las conversaciones de sobremesa, de amigos, de familias, de colegas, este cambio en el foco y en la intensidad de acelerar ciertas leyes, ¿es fruto de la convicción o usted cree que es oportunismo político? Quisiera creer que es convicción. ¿Qué cree? Es que de verdad más fácil para mí como político de oposición sería decir creo que son unos oportunistas, pero Ya. quiero creer que es convicción por la persona de Gabriel Boric. ¿Es legítimo cambiar? Es legítimo cambiar, pero hay contradicciones demasiado brutales. O sea, cuando tú ves lo que ocurrió con este señor K-Pop, el incendiario, Uno de los indultados. pasó ahora. Brandon. O sea, sí. no pueden decir que no sabían. Esta generación que está tan conectada a las redes sociales, no pueden decir que no sabían que tenían un tutorial donde este tipo se jactaba de manipular y enseñar a otros a manipular bombas Molotov. Yo quiero creer que el presidente Boric ha hecho un cambio, es un hombre culto, creo que ama a Chile, pero creo que tiene demasiadas contradicciones que minan su credibilidad. Ha perdido demasiado tiempo para pedir disculpas además por los errores que ha cometido. Y creo que además tiene una conducta que es aún peor. Siempre se esconde detrás de otros para no asumir su responsabilidad. Yo creo que si hay un paradigma de quién tiene mayor poder, también tiene mayor responsabilidad. No dejar caer a otro a lo fusible, sino que asumir que aquí hay una política de Estado que fracasó rotundamente, particularmente los indultos, en donde por primera vez en la historia estos indultos se convierten en un culto de los amigos, del sector político. No sabemos si está pagando favores a Hugo Gutiérrez y el Partido Comunista.
porque lo que no pueden decir es que no sabían a quién estaban indultando. Ya, usted emplazó, de hecho, esta semana al presidente Boric, dijo concretamente, usted tiene la obligación de salir a explicar esto. Le quiero preguntar, ¿cuál es la relación que ve usted? Porque finalmente usted sale a emplazarlo como, ¿en calidad de qué? ¿De alcalde de la Florida? ¿Por qué usted emplaza al presidente Boric a salir a explicar esto? ¿Tiene alguna relación, usted está haciendo alguna relación de los indultos con los problemas de seguridad o delincuencia que tenemos en el país? Chile necesita urgentemente recuperar la credibilidad en sus autoridades, en la policía, en los tribunales, en el presidente de la República, en los alcaldes también. La presidencia de la República es más allá de quien la habita, como le gusta decir a ellos, o más allá de quien detenta el cargo de presidente de la República, es algo que nos ha enorgullecido siempre. Yo no voté por Bachelet, pero era mi presidenta. Yo no voté por Lago y me sentí orgulloso cuando Lago encaró a los bolivianos por el tema de relaciones. Siempre el presidente ha sido un personaje que constituye un elemento de unidad. ¿Está orgulloso Gabriel Boric? No, claramente no. No, está orgulloso. No estoy orgulloso. ¿No es su presidente? No, lo acabo de decir que es mi presidente. Ah, ya. Pero no siento orgullo porque creo que lo ha hecho muy mal. Ha denigrado el cargo de presidente de la República. Creo que para él es muy malo como persona. Creo que le queda muy poco tiempo para corregir porque la credibilidad que tiene hoy día es tan delgada como una capa de hielo. La oposición lo puede ayudar a corregir. Quedan 3 años, no es tan poco. Sí, Queda pero 75% Pero tiene que del ayudarse. periodo. ¿Se deja ayudar el presidente? Mira, te voy a contar una infidencia, Matías. El presidente fue a la Florida hace un par de meses atrás. Iban bien preocupados porque pensaban que yo iba a ser muy agresivo. Me acuerdo que a la avanzada presidencial les dije, no se preocupen, yo no me pierdo ni un minuto, el presidente de todos los chilenos también es mi presidente. Y el acto se resultó impecable. Y tuve un minuto de confianza el presidente y yo, sin ser amigos, probablemente sin caernos ni bien. Y yo en un minuto le dije, presidente, usted está en los zapatos de Allende, los zapatos de Frei. No se pierdan un minuto, todos les vamos a ayudar. Y hasta ahí llegamos. Le hemos mandado, yo personalmente... ¿Nunca más un contacto? Le he mandado mensaje 1000 veces, presidenta, hagamos cosas en conjunto. Yo no necesito su popularidad para tener éxito yo. Es porque creo de verdad que estamos en un minuto de no retorno, un punto de no retorno en ciertos temas. La delincuencia en particular, Connie. Perdón, ¿usted le ha mandado mensaje al presidente para ofrecer su ayuda en las materias que conoce por la Florida? 2 temas. ¿Y no le han respondido? ¿Con quién le ha mandado mensaje? Ana Lía Uriarte sabe perfectamente, hace por lo menos 4 meses, hablemos del tema de la adopción. Ustedes saben que yo he vivido la maravilla de la adopción en términos personales. Pero yo soy un afortunado. Hay muchos papás que no tienen esa suerte y muchos niños particularmente que siguen esperando un tiempo. Le dejé el teléfono, le dije, juntémonos, tengo una propuesta. Hablé con Pedro Araya en la Comisión de Constitución, en el Senado. Ese es un tema. Y en seguridad es lo mismo. Mira, Pepe Out les dijo ayer por Twitter, no dirán que ahora que Pepe Out es asesor mío, les dijo, en vez de sumar, chaquetean. Nadie piensa que la demolición de las casas narcos sea la bala de plata, pero puede ser una política más y ojalá fuera una política nacional. Le mandamos mensajes a la ministra Toá y al presidente de la República, 0 respuesta. Entonces... Perdón, sobre las casas, ¿le mandó mensajes? ¿Con quién y qué y cuándo? En público, por Twitter. ¿Y ha intentado una reunión en privado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo personalmente, cuando te digo que no me siento orgulloso del presidente, no es una buena noticia. No es una buena noticia. Perdón, otros alcaldes que pueden tener el mismo problema que usted. Se me viene a la cabeza Tomás Bodanovich, que es del círculo político, del presidente o del mismo grupo político. ¿Conversa con ellos estos temas? Sí, lo conversamos, sin duda, pero también es cierto que en el mundo de los alcaldes compartimos muchos diagnósticos y a veces las soluciones nos encontramos. Pero hay momentos en que el país se tensa y que se razona con la lógica de la trinchera, y eso es muy difícil. Es una parte de nuestro subdesarrollo casi mental, de no atrevernos a cruzar la trinchera. Yo de verdad creo que uno se ennoblece cuando uno es capaz de reconocerle algo valioso del frente, y más todavía cuando se defienda a alguien del frente. Mis colegas alcaldes en eso creo que de repente tienden a reconocer domicilios demasiado estrechos. Ahora, el tema de las casas narcos, por ejemplo, o esta actitud de enfrentar con medidas prácticas temas concretos, ya empezó en el norte. Nos dicen que en Calama está por ocurrir. Acaba de ocurrir en Pedro Aguirre Cerda con la demolición también que encabezó la alcaldesa de esa comuna. ¿Usted cree que debiera ser una política nacional, que la debiera asumir el Ministerio del Interior? Yo no ¿Ponerse a demoler casas en los no tengo la autoridad ni tampoco la ambición de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Lo dice bastante, alcalde. No, lo que yo estoy... En eso está equivocada con él. Lo que yo estoy transmitiendo es que estamos en un momento que necesitan urgencias. No podemos seguir pensando que estamos en un estado normal.
los delincuentes nos declararon la guerra y el narcotráfico nos declaró la guerra hace rato. Ya, y usted no dice entendemos... frente a situaciones extraordinarias, medidas o soluciones también creativas y extraordinarias. Y urgentes. Ok, y ahí vamos a su medida, ¿cierto?, de la demolición de las narcocasas. Primero quiero preguntarle, ¿cuánto le cuesta al municipio demoler una de esas casas? Nada adicional a su presupuesto normal, porque son puros funcionarios municipales y maquinaria municipal. ¿Cuánto le cuesta? Lo que cuesta cualquier demolición que hacemos permanentemente. ¿Pero hacen demoliciones permanentemente? Sí, claro. ¿Por qué? Cuando hacemos obras, por ejemplo, en un parque, tenemos que remover tierra. Ya, bueno, pero eso está considerado dentro de los costos de hacer un parque. En este caso, ¿cuánto le cuesta esta política que está llevando a cabo de demoler casas narco? Lleva 3, ¿cierto? Sí. ¿Faltan 16? 20, 17. 17, porque son 20 las que tienen estipuladas como para demoler. Le pregunto esto porque, en el fondo, las políticas o las medidas también se evalúan de acuerdo a su efectividad, digamos, su eficiencia. Si es carísimo y no cambia nada, es una mala política. Si no es tan caro y cambia algo, es una buena política. Por eso le pregunto y parto por la pregunta de cuánto le cuesta al municipio. No mucho le estudio porque es bien marginal, porque son los vehículos que se usan todos los días para distintas labores y son funcionarios que trabajan en su horario de trabajo normal. Pero yo te invito Pero espéreme, antes que me haga la invitación, yo quiero seguir haciéndole la pregunta. Vamos paso a paso, digamos, sobre esta política. Quiero preguntarle cuál es la teoría que hay detrás, porque usted lo ha dicho. Nadie va a creer que esto es, y lo dijo acá recién, una forma que va a terminar con el narcotráfico, ¿cierto? Entonces, cuéntenos, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la tesis que hay detrás? Pensando en que a alguien que le demuele la casa y que es narcotraficante y por lo tanto tiene recursos, se va a cambiar a la casa al lado o a la comuna de al lado. Ustedes dos de los periodistas más mateos del periodismo chileno y saben perfectamente que esto no surgió de una idea de la Municipalidad de La Florida ni de su alcalde. Usted lo ha contado. Fue la Fiscalía la que nos dijo, tenemos un problema. Nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces condenamos incluso, pero las casas siguen funcionando como albergue de delincuentes o centros de tráfico o albergue de armas. Y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Y nosotros volvimos sobre la ley, nos dimos cuenta que la Ley General de Urbanismo permite demoler ampliaciones ilegales. Le dijimos, mire, acá está. Acá tenemos una herramienta por donde podemos ayudarle al Ministerio Público. Que hay muchas, digámoslo, que hay muchas casas que tienen ampliaciones ilegales en Santiago y en todo nuestro país. Es la realidad del pueblo chileno que con mucho esfuerzo ha progresado. Hizo una ampliación de la cocina, el dormitorio para la hija que está teniendo una guaguita, o el cobertizo para el auto que nunca nadie pensó que iban a tener. Está lleno de construcciones ilegales, por eso no se usa casi esa ley. Y nos dimos cuenta que esta ley, que estaba bastante dormida, se podía utilizar para colaborar en este vacío que estaba teniendo el Ministerio Público en su combate contra el narcotráfico. Una vez hecho eso, con la asesoría técnica del director de obras y cumpliendo con la ley, por eso te hago yo sé que ustedes lo saben, pero para efectos de la gente que está en la casa también lo tengan claro. Esto no es una ocurrencia nuestra, la ley estaba vigente. Pero no surgió a solicitud nuestra, surgió a solicitud del Ministerio Público. ¿Y cuál es la tesis? Sí, eso es lo que le quiero preguntar. Primero, yo diría que hay 3 tesis que son súper importantes. Primero, que se cumple la ley. No es menor que se cumpla la ley. El otro día me decían, no, pero... Sí, pero es bien antojadizo porque hay muchos casos donde no se cumple la ley, esta ley, que es tener regularizado las ampliaciones. Te voy a poner el ejemplo. Cuando hay un carabinero controlando la velocidad en una esquina, y no se controla en toda la esquina, se controla en una. ¿No hay que controlar la velocidad en esa esquina? Claro que sí. Primero porque hay que hacer cumplir la ley respecto al infractor, pero también porque se educa a todos los otros conductores de modo tal que todos respeten la ley. Esto es lo mismo. El narcotraficante que ve que se empezó a demoler, al menos en la Florida, las casas ilegales, la va a pensar mucho antes de volver a hacerlo. Alcalde. Segundo, y esto es súper relevante, y esto no es, en ningún caso te estoy diciendo que hay que ir a la calle para que tengan calle con ese tono que a mí me carga, pero efectivamente yo les invito a que le pregunten a los vecinos del entorno. Romper la dinámica del silencio, la cultura de la muerte, la del choro, como esta casa, esta que están viendo ustedes, donde se iban a cortar el pelo por 200.000 pesos los narcos, que iban a otra cosa, digamos, con autos de alta gama, los vecinos no podían salir entre fuegos artificiales y tiroteo. Cuando pasa esto, los vecinos empiezan a hablar. De hecho, en la primera demolición nadie quería hablar con la prensa. Al día siguiente habían 20 vecinos dispuestos a hablar. Segunda tesis, romper con el espiral del silencio. Y la tercera, qué importante es para un niño que vive en ese barrio ver que los malos pagan. Alcalde. Porque el antivalor que constituye el narco, y caramba que ocurrió en Colombia con Pablo Escobar, que es el epítome de esto, pero si al final tienen las mejores casas, tienen los mejores autos, son los dueños del barrio, ¿en qué ambiente crecen los niños? Y cómo el padre le dice a ese niño el camino del estudio, el camino del trabajo y no el camino del narco. Alcalde, si esta medida
termina siendo eficiente, probablemente sea porque forma parte de una cadena de medidas que otras instituciones también. Y una de las cosas es saber, por ejemplo, qué pasa con las personas que habitaban. ¿Quién es el dueño de esa casa? ¿Qué otras personas frecuentaban esa casa? ¿Y dónde están? ¿Hay alguna institución o ustedes que ha hecho seguimiento o a lo mejor están vendiendo hoy día, se están matando de la risa escuchando, ¿no? Riéndose de lo inocente que es usted y nosotros de preguntarle? En otra casa. En otra otro casa. barrio. Que ya la tenían montada y que siguen exactamente igual. Eso sería, creo yo, lo responsable. O sea, usted demuele esa casa, el otro señor lo sigue y le busca algún responsabilidad en algún delito, qué sé yo, desarma la asociación ilícita que tienen. ¿Hay seguimiento o en esto nos quedamos? Es que es paradójica la pregunta, vos, Matías. Porque estás hablando con el alcalde de una comuna de Chile, no con el presidente de la República. No, yo sé, yo te pregunto si usted sabe si hay un seguimiento. No lo estoy responsabilizando del seguimiento completo. Porque la verdad es que cuando te dicen, es que esta no es la solución para el tema del narcotráfico, pero caramba, sí, evidente, Claro. Evidente que no. Nosotros estamos ayudando y por ayudar nos dicen, bueno, resuelve todo el problema. Yo no le pedí resolución. No sé. Si usted sabe si la cadena sigue funcionando. Mira, lo que sí sé es que, por ejemplo, hay del orden de 400 vehículos de alta gama pertenecientes a distintas bandas de narcotraficantes que duermen el sueño lo justo en la dirección de crédito prendario, la tía rica. No se han rematado. Hay un montón de cosas que se están dejando de hacer hace mucho rato en materia de narcotráfico. Y nosotros lo único que hemos dicho, mire, tengo un espacio así, dentro de las facultades que tiene un alcalde, en su comuna y en su territorio, para ayudar. Nosotros nunca hemos dicho que esta es la solución, ni mucho menos. Pero evidentemente, lo más probable es que esté ocurriendo algo como lo que dices tú. Como el globo. Tú apretas por acá y se infla por acá. Hay una complicación. Probablemente se han movido esos. Déjame preguntarle, porque aquí analizándolo un poco más políticamente, si esta es una cadena y usted está haciendo todo lo que le corresponde a sus facultades, y la institución del lado debiera hacer lo mismo, y si todos lo hicieran, sería una cadena virtuosa. Probablemente en alguna parte se corta la cadena. ¿No es problemático quien esté haciendo esto? Vamos a darlo por bueno y vamos a darlo por cumplimiento de la parte que a usted le atañe. Que tenga una utilización política y que esto vaya hermanado de una eventual candidatura presidencial. Entonces digan, bueno, el señor Carter está abonando a su candidatura o está poniendo el eslabón que le toca en su cadena. Es una teoría razonable y que usualmente lo usa el gobierno para desacreditar a la oposición. Pero déjame decirte que yo no soy tan ambicioso ni tan loco como para ganarme una amenaza de muerte y andar con escolta policial. O sea, yo estoy jugando con fuego. Y esto lo decidió el Ministerio Público porque sabe que estamos atacando al cartel de Cali, por ejemplo. Entonces, sí, podría ser una campaña política, pero eso puede ser a costa de que yo me muera y mis hijos se queden sin papá. Por tanto, para los mal pensados y los mal intencionados, mucho cuidado. Estamos jugando con fuego. Yo no estoy inaugurando hospitales que no tienen pacientes como en Curepto. No estoy reinaugurando por 7ª vez un consultorio que nunca se inaugura. Nosotros estamos peleando con los más peligrosos de Chile y esto puede costarle la vida a alguien. Por tanto, creo que sería un poquito arriesgado de mi parte jugar con mi vida y la vida de mis hijos por hacer lo que tengo que hacer. Una campaña un poco cara sería, claro. Ya, pero usted sabe, mejor que nosotros, que esta medida es una medida súper, no voy a decir populista, sino que popular. Creo que cerca del 88% de las personas están a favor de la demolición de las casas narcos. Es una medida que la gente que vive esto, que vive cerca, la aplaude. Por lo tanto, es popular. Eso, en términos políticos, significa réditos políticos para usted. El día de mañana, si usted se convierte en candidato presidencial, como ha dicho que, digamos, podría pasar, esto es una carta para mostrar. ¿Ya? Y la duda ¿tiene resultados efectivos en el combate contra el narcotráfico? ¿O es solo efectista? Primero, ¿O es populismo? Mira, primero esperemos los resultados cuando terminen las demoliciones. Si es insólito cómo funciona la élite en esto. No haga nada. Porque si lo hace, lo voy a acusar de populista y le voy a pedir que solucione todos los problemas cuando no han solucionado ninguno durante años. No, sí, pero usted no tiene ninguna garantía de que esto va a resultar. Bueno, entonces no hagamos nada. No, pero las políticas públicas tienen que tener un fundamento, tienen que tener estudios, tienen que tener un argumento de por qué se hace. Pues, pero por supuesto. Si no, cualquier idea podría decir, vamos con esto, y no sabemos si va a resultar o no. Connie, ley. Cuando el sentido de la ley es claro. Aquí hay una ley vigente que no se está cumpliendo. Y el Ministerio Público nos dice, tengo un problema, no sé cómo detener que estos gallos sigan traficando. La pregunta es, ¿lo está deteniendo de traficar, demoliendo en la casa? En ese punto, por cierto que sí, pues, Connie. ¿Por qué tú insistes en pedirme a mí que yo... No le pido a usted, le estoy preguntando qué efectividad tiene su medida. Connie, tercera vez, voy a hablarte como José Piñera. Todo es perfectible. Te explico de nuevo. Respecto de esas casas, de esas 20 casas, las vamos a demoler
y vamos a actuar, pero no me pidas que yo resuelva todo el problema. No le estoy pidiendo que resuelva todo el problema, alcalde. El tema concreto es que te vuelven a preguntar lo mismo y uno te tengo que responder de nuevo otra vez lo mismo. En estos 20 puntos podemos hacerlo. Nosotros nos vamos a ir a demoler, mira, me tinca que acá es conveniente. No, esto es con un proceso judicial que indicó cuáles son las casas, con una ley vigente. Y va a ir al tema de fondo, el tema de la campaña electoral y no sé qué. O sea, la pregunta es, ¿es una política efectiva o es solo efectista y populista? Esa es la pregunta. Pero es que esa es una pregunta con mala intención, Connie. Porque viene con un predicado demasiado fuerte. Te he dicho 3 veces que es efectiva y el ribete de efectista y populista. Mira, cualquier político y cualquier periodista, si tu programa tiene rating, suben tu sueldo, mejoran tus apreciaciones o te ganas un premio. Necesariamente, pero ya. Pero cuando un futbolista hace bien las cosas, gana una medalla y un premio. Y un político, cuando hace bien las cosas, recibe la retribución a través de la popularidad. Por supuesto. ¿Cuál es el drama? Que uno sintonice con lo que la gente siente. No. Si mi pregunta es si solo es popular, si es evidente que es popular y se entiende por qué. Si la gente que sufre con el narcotráfico al lado, por supuesto que aplauden todas las medidas que tengan que ver con atacar eso. Resolvamos el tema. La pregunta es si es efectiva. Resolvamos el tema. Juntémonos con el presidente Boric, en vista que yo tengo tanto ojo para lo popular, y ayudemos al gobierno a que le suba los números. Porque el solo comentar, el solo criticar, el solo chaquetear, es efectista pero no efectivo, es populista pero no popular, los tiene como los tiene. De verdad que hay un tema súper profundo, Connie. Para el que vive en ese barrio, donde no hay ley, donde los niños viven con miedo, créeme que cuando les dicen efectista popular, suena un ninguneo social. Sí, lo entiendo. Por el temor de esas personas. Para esas personas poder dormir en la noche sin el narcotraficante al lado, esa es la diferencia del cielo a la tierra. Para terminar, para que quede bien claro. Tengo derecho a terminar, Connie. Sí, por supuesto. Déjame decirte. Hay una frase bien sabia del Talmud, el libro de sabiduría de los judíos. Quien salva una vida, salva el mundo. De repente el mundo del comentarismo o de la alta política solo cree en las grandes reformas estructurales y no se da cuenta que el cambio radical de la vida de los chilenos viene en los pequeños cambios. Probablemente en estos 20 puntos va a haber un cambio y probablemente vamos a sembrar una semilla que va a empezar a transcurrir en otros lugares. Pero lo más importante, más allá de todas las críticas bien intencionadas y mal intencionadas, lo relevante es que hay una luz de esperanza que se puede pelear con estos tipos. Porque hasta el minuto, la imagen que estamos dando es que no estamos ganando esta pelea. Alcalde, hay frases suyas que no las podría descolgar de esas acciones que usted ya las hemos explicado hasta en toda la profundidad. Suya. Entre los delincuentes y las víctimas, los que deben morir son los delincuentes. Suena duro, pero es la verdad. Usted tiene una preparación de abogado en la Universidad Católica. Uno espera que un abogado con carrete político diga entre los delincuentes y las víctimas, los que deben cumplir la ley son todos, pero los que deben pagar por sus delitos son los delincuentes. Pero morir es una frase que corregiría. No. ¿O repetiría? No, porque si hay que optar entre que un policía muera y un delincuente muera, sin duda que es distinto. Entre la espada y la pared, uno tiene es la prerrogativa de la ley y el otro no. Siempre he dicho lo mismo. Ya. Yo no creo ni en los tiroteos, ni en los campos de concentración, ni en los estados de sitio. ¿No? Y en las cárceles tipo, puede ser la caricatura, pero se le ha comparado. Vamos a segundo, porque es demasiado serio lo que acabas de decir. Es una frase suya. Siempre el derecho, cuando está en un minuto crítico, tiene que elegir. Evidentemente hay momentos críticos, cuando está la vida de una persona en peligro. El Estado tiene que proteger antes a la víctima que al victimario. No, eso está claro. Eso está claro. Y eso es lo único que yo he señalado. Coquetear con la palabra, porque en los discursos se configuran realidades. Utilizar en quién tiene que morir. Es que no tendría que morir nadie en principio. Uno tendría que ser un ciudadano libre y otro un ciudadano que está encarcelado por no cumplimiento de la ley. Es una gran teoría la que acabas de elaborar. ¿Pero quién está muriendo hoy día? Eso ¿Quién está? No, perdóname. Están muriendo todos, lamentablemente. No. Sí, mueren entre bandas, se matan entre ellos y mueren víctimas inocentes. Mueren todos. Y aquí no hay nadie que se salve. Matías, ¿cómo se llama el carabinero anterior al cabo Salazar? El cabo... Retamal. Retamal. Nos hemos olvidado porque nos hemos acostumbrado. Nos estamos acostumbrando a la anormalidad que sea todos los días la normalidad. Gente que muere en forma atroz. El video que vimos en San Bernardo hace 3 o 4 días atrás. No, monstruoso. Yo de verdad cuando vi en el teléfono pensé que era una noticia falsa. Ese es el Chile profundo. Sí, pues. Entonces, claro, lo que pasa es que con esa argumentación... Lo dramático en esto, Connie y Matías, es que los que están muriendo injustamente son ciudadanos. Comunes y corrientes. Es que no es tan así, Matías. ¿Usted cree que no estamos totalmente conscientes de eso? Yo sé que estás consciente, pero lo que no sabes es la indignación de los ciudadanos
de que la vida de ellos no vale nada. Cuando a los hermanos... ¿Por qué supone que alguien, yo u otro, no empatizamos con el dolor de las familias que han muerto? No he dicho que no. Obviamente que nos preocupa. Matías, no he dicho que no empatices. Lo que estoy diciendo, mira. Sí sabemos también, y no empatizamos. El punto es solamente en el discurso utilizar la muerte en vez del cumplimiento del derecho y de la ley. Esa es toda la diferencia. Porque hemos llegado... No estamos de acuerdo. En el uso de las palabras. No estamos de acuerdo en eso. Y yo personalmente estoy cansado de la corrección política en esto. Digamos las cosas como son. Aquí los delincuentes solo van a entender cuando enfrenten a la policía, cuando entiendan que hay un elemento letal de por medio. De acuerdo. Unos tienen derecho a usar las armas, otros no. O sea, si usted enfrenta a la policía chilena, política, hay una alta probabilidad que usted muera. El día que el delincuente entienda que enfrentando a un policía se puede morir, va a cambiar la situación. Ahí estamos de acuerdo. Y además, te quiero poner un solo ejemplo, y esto es concreto. Los hermanos Álvarez, asesinados en la puerta de su pastelería, 2 menores de edad, delante de su madre. Terminaron tirados en el pavimento toda la noche. Lo que les quedó a su familia de recuerdo es una tarjetita de cartón que era el RUC con la causa con la causa de la fiscalía. Eso es lo que el Estado le entrega a los chilenos en promedio cuando los matan. En cambio, los delincuentes tienen un abogado pagado por el Estado, cosa que está bien que se haga. Sí, pues el derecho a la defensa. Y el derecho de las víctimas para ser defendidas. Bueno, el Ministerio Público debiera defender no es así, Connie. Al país, digamos. Connie, no es así. El Ministerio Público defiende los intereses del Estado, no el de las víctimas. De hecho, tú lo sabes, el Ministerio Público puede llegar a juicios abreviados o apenas distintas, sustitutivas, sin considerar a las víctimas. Las víctimas chilenas... sin el acuerdo de las víctimas. Las víctimas además no son indemnizadas nunca. Entonces, cuando los condenan, las pocas veces que los condenan, les pagan del orden de 800.000 pesos para mantenerlos en la cárcel. Y respecto de las víctimas no hay indemnización. Entonces, esto cuando se dice que es populismo y se trata de mezclar con Bukele, es mezclar peras con manzanas. ¿Les gusta algo de Bukele? Es mezclar peras con manzanas y déjame decirte una sola cosa. Sin querer mezclar. Me parece terrible el abandono que se está haciendo la ciudadanía, que se trabaja todos los días con tanto esfuerzo para pagar sus deudas y no somos capaces de garantizarle el derecho a volver tranquilo a sus casas. ¿Usted sabe qué aprobación tiene en la ciudadanía en El Salvador y no una encuesta del gobierno? 97. Yo lo vi 92, pero 97. Es igual de impresionante. Bukele está. Es decir, hace sentido en la población. Esas cosas ustedes las leen y no es malo. O sea, aquí había una población que a lo mejor no era políticamente partidaria, pero que se sentía abandonada y en manos de las maras. Yo no me quiero arrepentir en el futuro lo que diga en este programa. Si tenemos relaciones con El Salvador en el futuro, tener que decir, yo dije esto en algún momento, como le ha pasado al presidente o a otros políticos. ¿Usted ha hecho contacto alguna vez con el gobierno de Bukele? Pero los Bukele, los Fujimori, los Duterte, surgen de una crisis institucional cuando la democracia no es capaz de entregar una solución a las víctimas y a los ciudadanos. Sin duda. Lo que yo he tratado de decir en todos los tonos, y eso es lo amateur y lo mediocre que es nuestra clase política, si no, se cree Bukele, es todo lo contrario. Tenemos que evitar que pase en Chile lo que pasa en El Salvador. ¿Pero usted rescata algo de lo que ha hecho Bukele en el término de cómo enfrentar a los criminales? Creo que lo que se puede rescatar de las decisiones del presidente Bukele son rapidez en la acción, cosa que en otro sistema no tiene. Segundo, algunas medidas creativas, por ejemplo, el recortarles la comida me parece que no tiene nada que ver con un Estado democrático de derecho. Pero sí tener cárceles segregadas y aisladas del resto de la población penal es del ABC. Estos 21.000 delincuentes extranjeros hoy día están dentro de Chile, no solo afectando a nuestra seguridad, están contagiando con sus malas prácticas a los delincuentes chilenos dentro de las cárceles. ¿Hay 21.000 extranjeros en las cárceles chilenas? No. Lo que estoy diciendo, el acuerdo de la cifra que entregó la ministra Tobá, de las 21.000 personas extranjeras que tienen antecedentes o faltas a la ley que están dentro de nuestro país y que deben haber sido deportadas. El drama que tenemos hoy día es que el delincuente tradicional chileno tiene una cultura totalmente distinta al colombiano y al venezolano. Hoy día están recibiendo toda esta instrucción que el día de mañana pueda darse, que se vayan estos extranjeros y vamos a tener los chilenos con las mismas prácticas de las bandas venezolanas y colombianas y ese es un antes y un después, porque los chilenos lo saben. Hoy día ya no solo te roban el auto, te matan, te golpean, porque sí, esa es la cultura de la muerte de esta banda. ¿Sirve de algo la humillación, por ejemplo, que se le hace a una persona que está presa? Y bien presa porque cometió el delito, hubo un juicio justo, está preso. Y me refiero a los tuits de Bukele, donde dice que se ríe por la crítica que hacen porque andan a pie pelado. Y dice, ¿qué creen que saque plata del presupuesto para comprarle zapatos? Yo no estoy de acuerdo con eso. O andan a torso desnudo. ¿De qué marca quieren que les compren las camisetas? Esa es una suerte de humillación a las personas que están privadas de libertad, como corresponde en la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. No está bueno. Pero si tú me conoces, pues, no, pero está bien. Pero es bueno que lo diga. Una cosa es ser duro en la forma, pero en el fondo uno tiene que respetar el Estado de Derecho.
Ya, pero alcalde, porque alcalde, en ese punto, todos estos gobiernos fuertes y muy populares, tarde o temprano se convierten en dictaduras. Pasó con Fujimori en Perú, Sí. cuando derrotó a Sendero Luminoso, cuando recuperó la embajada de Japón y terminó con Vladimiro Montesinos. Entonces lo que uno les dice a estos que ponen el grito en el cielo, ojo, la inacción de nuestra democracia, el fracaso de nuestro sistema, lo único que está alimentando es que surjan este tipo de liderazgo. Solo decir que cuando uno pregunta no presupone una respuesta, sino que quiere respuestas. Usted puede decir A o B. No es que usted me conoce. Yo no le he dicho que yo supongo que usted quiere humillarlo. No, ¿qué le parece? No, me parece terrible. Me parece terrible. Todo lo que nos es una de las respuestas plausibles. Todo lo que nos ha costado construir nuestro sistema, con sus sombras y sus luces, especialmente con sus dolores. No puede terminar hoy día en un sistema donde tengamos a los presos trabajando en la calle a pie pelado, o que se les castigue no dándoles de comer. Porque hay gente que quiere humillar a los presos, además. Pero sí me parece... O también, y por eso le quería preguntar, espérese, alcalde, que usted ha dado ese argumento, lo dijo acá también, del costo, de lo que cuesta además un preso, que le cuesta al Estado más de 800.000 pesos, versus, usted usa comparación, versus lo que se invierte en un niño a través de la subvención escolar, por ejemplo, ¿cierto? Que efectivamente si uno mira los números no tiene ninguna lógica. Uno dice, pero ¿cómo se puede gastar esto? Pero al usar ese argumento, también de alguna manera se está... podría dar pie a... Claro, podría dar pie para que alguien diga, pero ¿cómo se puede gastar tanta plata en un preso? Y me imagino que usted sabe que gran parte de las cárceles en nuestro país no tienen un nivel digno para una persona que está presa, más allá del delito que haya cometido, pero hay cierta dignidad que se tiene que respetar que en nuestras cárceles no se respetan. A mí me parece que la reflexión de fondo... Pese a los 800.000 pesos que se gastan. A mí me parece que una reflexión de fondo es cuando en una sociedad el sistema penal protege los derechos de los delincuentes como debe proteger un Estado moderno de derecho y no protege el de las víctimas. Me parece complejo cuando se gastan 800.000 pesos en mantener un preso que sigue haciendo negocios desde la cárcel, que tiene visitas conyugales, que habla por celular, que recibe cocaína con pelotas de... Pero el problema ahí no son los 800.000 pesos que se gastan en mantenerlo, pues, alcalde. Te agradezco que me dejes terminar para hacer el punto, Connie. Sí, le estoy haciendo una contraargumentación. Lo que te quiero decir es que evidentemente mantener a un preso en una cárcel tiene costos, pero el Estado ha puesto ciertas prioridades. Le hemos puesto prioridades a eso, para un sistema que no funciona, y tenemos hoy día a las personas adultos mayores sin hora a los hospitales, con una tasa de mortalidad que es la más alta. La principal causa de muerte de los mayores de 65 años en el sistema público son las listas de espera. Es una aberración. Yo lo único que sostengo en materia de prevención penal, probablemente vamos a tener que gastar más en el futuro. Sí, pero vamos a gastar bien, Connie. Está bien, estoy de acuerdo, pero, probablemente habría que gastar más. Sí, pero gastar bien. Por ejemplo, mira lo que te voy a decir para que te quedes tranquila. Yo creo que las penas en Chile podrían ser incluso más cortas, porque en Chile las penas son altas, pero deberían ser efectivas. O sea, presidio de verdad. Hoy día tenemos un sistema penal que no funciona, donde los delincuentes siguen negociando desde adentro, lo hemos visto permanentemente. Esa nueva mirada del sistema penitenciario puede que sea más caro, pero lo que sí requiere hoy día es revisarlo completamente porque como está, no está funcionando. Solo para terminar. Sí. Una para terminar. Yo quiero más en lo político que en los temas de seguridad. ¿En qué parte del espectro político se sitúa Rodolfo Carter? ¿Es de derecha? ¿Es de centro? ¿Es de centro-derecha? ¿Es evópoli republicano? Porque sacó fotos con candidatos del Partido Republicano. ¿Qué es políticamente? Usted militó UDI, para los que no sepan. Sí, pero se salió en el año 2017. Sí. Ya. Mira, yo pertenezco a la centro-derecha, lo he sido siempre, pero soy una persona profundamente libre, toda la vida lo he sido. Y por eso las cosas como estas caricaturas de Bukele no cuadran, y por eso les incomoda tanto. Les incomoda que las decisiones que uno toma sean populares. Sorry, ¿qué quieren, que lo devuelva? O sea, si la gente valora lo que uno está haciendo, el ministro de Justicia, por ejemplo... Pero los populismos hay de derecha, de izquierda... Sí, no, pero déjame decirte, mira, hace un par de semanas atrás el ministro de Justicia, que probablemente el abogado que más sabe de derecho público... Y lo vamos a entrevistar un ratito más aquí en el programa. Tuvo un gesto súper generoso de patriota. Es un hombre de izquierda, pero dijo, mire, lo que está haciendo la Florida es innovador y original. Lo único que le recomendamos al alcalde es que tenga cuidado, que no se exponga mucho. Bastó que pasaran 2 semanas para que toda la barra brava del gobierno saliera al discurso odioso y destructivo, porque lo que estamos haciendo acá es ayudando en un pequeño rincón de la ley para colaborar a una batalla mucho más grande que requiere más medidas. Por ejemplo, hay 4 cosas, Matías, en vista que estamos en el canal de todos los chilenos. Primero, que se constituya como delito el ingreso legal a Chile. No podemos seguir permitiendo que ingresen inmigrantes ilegales, no solamente amenazando la vida de los chilenos, sino también arruinando la vida de los migrantes legales, que han hecho una vida digna en Chile y que no merecen ser confundidos por los malos inmigrantes.
Segundo, una fuerza efectiva de intervención rápida de las policías. Solo un dato. Una pistola de puño, 9 milímetros, tiene un alcance de 50 metros. Eso usa la policía hoy día. Los delincuentes están usando calibre 5.56, que tiene 400 metros de alcance. O sea, para enfrentar a un policía estamos mucho más lejos. Tercero, corresponde de una vez por todas acabar con el sicariato. A propósito de los niños, Matías, yo sé que te interesa mucho el tema de la infancia. Como a todos, claro. No sé si a todos, de verdad. Sí. ¿Sabes por qué? Porque esto, mira, dime, ¿cómo se explica que todavía estemos discutiendo que un adulto que contrata a un niño menor de edad para matar a otro debería estar castigado con presidio perpetuo efectivo? Yo creo que no hay delito peor que destrozar la vida de ese niño convirtiéndolo en sicario. Seguimos esperando que el gobierno nos diga si está interesado en siquiera estudiarlo. Por tanto, ese tipo de cosas que son de corto plazo y de un sí o un no. Un sí y un no. ¿Va a ser candidato presidencial? ¿Va a ser primaria con Parisi? No lo sé. ¿Le gustaría ser primaria con Parisi? ¿Se siente...? No. Pertenecemos a familias políticas distintas. Tengo una muy buena relación con él. Me escribió hace un par de días para pedirme ayuda con algunos constituyentes del PDG. No tengo ningún problema en darle alguna ayuda porque querían saber algunas ideas que yo tenía. No tengo ningún problema. Y así también tengo muy buenas relaciones con José Antonio Cast, a quien conozco hace muchos años. Tenemos una relación cívica espléndida, pero mi domicilio es la centro-derecha. Ya por eso, ¿va a competir en una eventual primaria de la centro-derecha? Mire, faltan 3 años. Si los números son como hoy, son buenos, yo estoy preparado y el país está en la situación que amerita una competencia de esa naturaleza, por supuesto que sí. Pero es desde muy mal gusto, hoy día, estar hablando de algo que faltan 3 años y especialmente cuando hemos hablado del principal dolor de todos los chilenos, que es la muerte a través del delito. Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, alcalde. Gracias. Buenos días. Connie, y salió a la luz pública una petición de indulto. Esto se supo al final, finalizado la semana El jueves pasada, se supo, el durante jueves, los alegatos del exactamente. Tribunal Constitucional. Está en el Ministerio de Justicia. Esto es adicional a los 13 casos que se dieron indulto en diciembre pasado y que generaron la polémica que usted ya ha conocido. Bueno, a esto se le suman entonces los informes desfavorables que en su momento dio Gendarmería por los casos de los indultos ya hechos. Vamos a ver una nota y volvemos al panel de conversación. Uno de los temas que vamos a conversar. Me pregunto solamente que el Consejo de Defensa del Estado dijo el día de ayer que hay un indulto en tramitación. ¿Qué información tiene de eso? Una pregunta más de fondo. ¿Cuáles fueron los criterios para definir a las personas indultadas en esta materia? En el Tribunal Constitucional ese tema. Preguntas y declaraciones que llevan meses incomodando al gobierno. Esta semana se sumaron 2 factores que siguen complicando al Ejecutivo. Hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos en la sección indulto de la División de Reinserción y en algún momento llegará a mi escritorio. Esa petición se conoció recién este viernes y estaría siendo solicitada por un condenado por delitos cometidos durante el estallido social. Uno más que se sumaría a la lista de los 12 del mes de diciembre. En el Ministerio de Justicia hay un departamento de indulto, precisamente porque se reciben permanentemente solicitudes de indulto. Pero relacionar al estallido social. Y como le vuelvo a decir, cualquier persona solicita indulto. A esto se sumó un documento de Gendarmería en donde se recomendaba no otorgar a 6 de los indultados el beneficio. Y ellos, como profesionales del área, le dijeron al Ejecutivo que no era una buena idea, que no estaban resocializados. Pero esos son evidentemente un antecedente y no son el único antecedente que puede considerar el presidente de la República para efectos de indultar. Mientras tanto, sigue avanzando el requerimiento que Chile Vamos y demócratas presentaron al TC para declarar inconstitucional 7 de los indultos. Estamos ya en nuestro panel, en nuestro otro espacio del mismo estudio para conversar sobre los temas de la actualidad que planteamos al principio. Nos acompaña Natalia Piergentili, ya no hace falta más títulos ni nada. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Matías, buen día. Está el presidente de los republicanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, con corbata y todo. ¿Cómo está, Vlado? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gloria Hood, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Y también nos acompaña Cristian Valenzuela, muy buenos días, gracias. Muy buenos días y lamento que no estemos a la altura de la corbata. Yo no sé, pero bueno. algo está pasando en el Partido Republicano que están cayendo en el... Tan bananero. Están muy chasconeados los republicanos. Claro, eres bienvenido, dado que en el Partido Liberal no están muy bien las cosas, pero bueno. Algo que comentar de la entrevista del candidato, porque es abiertamente una persona que está diciendo, no todavía, pero si las cosas surgen, siguen como están. Algunos representan estas ideas porque no pertenecen a un partido. Natalia.
Estábamos comentando eso Sí, pues, por mismo eso se lo antes. La verdad es que efectivamente para algunos mucho de lo que hace el alcalde Carter puede sonar como populismo, pero quienes conocemos el territorio sabemos cómo afecta el sentir que el Estado no llega, que no hay pudor en el fondo para cómo los narcos se desplazan y cómo ocupan el territorio. De modo que Vlado incluso decía, o sea, es algo que uno no reprocha. No reprocha porque entiende que los ciudadanos necesitan saber que el Estado está y combate esta tierra de nadie que a veces se vuelve en los barrios. Y por otro lado, lo complementábamos con que bien que se demuelan ciertas casas de los narcos, pero también muy bien que se haya aprobado la ley que les quita el patrimonio, que es algo de fondo. Lo dijo, partió diciendo que no me pierdo, el adversario cuando lo hace bien yo se lo reconozco. Por cierto. ¿Cómo analizan estos puntos? ¿Y es populismo lo que hace Rodolfo Carter? A ver, yo si fuera alcalde igual les destruiría la casa a los narcos, porque creo que cuando se construye una casa a un narco, le pone segundo, tercer, cuarto piso, lo que está haciendo es una demostración material de que él es como su castillo de reinado, ¿no? En un feudo territorial. Por lo tanto, así se hacen las cosas. Claro, exactamente. O sea, en el fondo es una persona que se ha enriquecido, todo el mundo sabe que se ha enriquecido ilegalmente y el Estado no está y hay ausencia de ley, hay ausencia totalmente de control. Entonces, cuando se construyen una casa y no le preguntan a nadie, ya es la demostración más clara de que hacen lo que quieren. Entonces, yo fuera alcalde, haría exactamente lo mismo. Ahora, no basta con eso. Por eso que aprobamos la ley antinarco en el Congreso la semana pasada y eso sí que es importante. ¿Por qué el gobierno, a este gobierno, en particular, en palabras del subsecretario Manuel Monsalve, piensa lo contrario, piensa distinto, cree que es más efectismo? ¿Por qué, si tú dices, Natalia, todos los que estamos en el territorio sabemos que esto es popular, que esto la gente lo hace generar a lo mejor esperanza, no sé si usaste esa palabra? ¿Por qué no hay transversalidad en una medida como esta? Aunque hay alcaldes como el de Calama, que entiendo que es de izquierda, que lo va a hacer también, pero en el gobierno, ¿por qué no se suman? No lo sé, habría que preguntarle a ellos, pero sin embargo creo que, a ver, el gobierno, o sea, aprobamos la ley antinarco, que es clave, porque también hay que, o sea, está bien, una cosa es la utilización política de una medida como esta. Yo insisto, ¿Este ojalá, es el caso, usted cree? Yo no lo sé, no quiero juzgar al alcalde, no lo conozco mucho, pero lo que quiero decir es que ojalá todos los alcaldes de Chile destruyan las casas irregulares de los narcos. Todos los alcaldes, izquierda, derecha, ¿esto qué tiene de ideológico? No tiene nada de ideológico. El Estado tiene que marcar las reglas del juego y si hay alguien que se ha enriquecido y además lo demuestra y lo ostenta, aviste paciencia a todo el mundo que está trabajando, levantándose temprano y dice, oye, pero yo no progreso y aquí mi vecino al lado tiene 4 pisos y nadie le dice nada. No, el Estado tiene que demostrar que no tiene miedo. Así que eso, y que de no hay izquierda, impunidad. a nuestros alcaldes, háganlo. A nuestros alcaldes, tienen que hacerlo. El Estado tiene que marcar presencia. ¿Gloria? Sí, yo creo que va más allá del segundo y tercer piso, que es un clásico. Yo les contaba, viví en Arica entre el año 91 y 93 y era una cosa conocida. Cuando empezabas a crecer en la casa ya ese era el que distribuía droga. Pero hay que usar todas las herramientas porque no es solo que la casa crezca y que llegan con una gran camioneta. Es que todo el entorno del barrio empieza a hacerse tan peligroso que el resto de las personas no puede salir a la feria sola. Estuve en Alto Hospicio hace poco y me decían, la señora, no podemos ir solas a la feria porque esto se ha difundido tanto y está tan invadido que no podemos hacer nuestra vida normal, no podemos llevar a los niños a la plaza. Entonces, va más allá y derribar la casa es lo mínimo. Yo creo que aquí hay que usar todas las facultades que tengamos para combatir el narcotráfico y los alcaldes tienen facultades limitadas. Y las facultades de ellos son administrativas y son, por ejemplo, construcción irregular. No tienen más facultades que eso para combatir lo que los vecinos le gritan todos los días como una urgencia que les tiene la vida destrozada. Entonces, el Estado tiene un componente que hacer, tiene que aplicar, no tiene que tener pudor ni tiene que tener miedo de usar legítimamente la fuerza para combatir el narcotráfico. Pareciera que hay algún tipo de barrera que les impide ese compromiso de fondo con el combate. ¿Cree que esa barrera tiene más que ver con el medio o con la connivencia? Yo creo que tiene que ver con una mirada ideológica en que todavía no se asume que a la fuerza pública hay que darle respaldo para que ejerza su tarea y que la protección de los ciudadanos es deber del Estado y que no hay que tener pudor en que si hay un uso regulado de la fuerza con respeto a los derechos humanos y todas las normas que existen en el mundo
para usar legítimamente la fuerza, tienes que hacerlo. Y parece que se instaló una forma en que no había que usar la fuerza y eso debilitó el rol de la policía. ¿Qué dice Cristian, un republicano? Y te puedo hacer una pregunta en función de una persona que no está aquí, pero que tú muchas veces la representas. José Antonio Kast, ¿qué le parecen estas demoliciones de casas narcos? A ver, lo primero, yo creo que más que la medida en particular, que coincido en todo lo que se ha hablado en el panel, yo lo que destaco de lo que plantea el alcalde Carter es este sentido de urgencia. Este sentido de no me puedo quedar tranquilo como alcalde, como ministro, como presidente, respecto a lo que está pasando en el país. Cuando la inmensa mayoría de la población, 60, 70%, sabe que la delincuencia, el narcotráfico es la primera prioridad para los chilenos. Hoy día el gobierno, quien gobierna hoy día es el presidente Boric y su coalición. Ellos debieran tener y seguir ese ejemplo, más allá de la medida particular, de estar en este verdadero estado de emergencia al que nos encontramos. Y no quiero atarme a una solución como estado de excepción, no tiene que ver eso, tiene que ver con el estado de alerta respecto de cómo hacer y cómo ejercer todas las atribuciones posibles, que eso nos ocupe en el día a día. Y yo siento que al gobierno le falta eso. Ha cambiado en el discurso. Eso, ¿qué más creo que acaban de hacer? Que es empujar la aprobación de una ley como la... Que yo te pongo un ejemplo, Matías, porque creo que es súper importante. Había un cambio de discurso. Y mucho se discute si es que es bueno o es malo, si la medida es buena, qué bueno que haya cambiado el discurso. Superó la contradicción. Pero es que no había un cambio de discurso de fondo. Cuando el presidente indulta a una persona que atropella a un PDI o a un carabinero hace 2 meses, no es el discurso de hace 4 años, hace 2 meses se indultó a una persona que atropelló a un PDI. Y esta semana, lamentablemente, muere un carabinero atropellado, es asesinado por una persona. Ahí hay una contradicción que se mantiene. Una contradicción que evidencia que el gobierno, más allá de los discursos, en la práctica no ejerce este estado de alerta. Ojalá los lunes, en vez de un comité político, que es muy interesante para resolver todos los problemas políticos internos que hay en una coalición, hubiera un comité de emergencia. Hubiera una coordinación permanente con los fiscales que les cuesta hacer la pega, con el Poder Judicial, que también está fallando, con Carabineros. Si Carabineros no es la solución perfecta. Tienen medidas, tienen también problemas. Natalia participa los lunes de esas reuniones. ¿Hay sentido de urgencia sobre estos asuntos? O sea, el tema de seguridad siempre uno de los temas que se toca en el comité político, porque además el comité político es el que tiene más, digamos, focos de la prensa. Pero la ministra Toá, entiendo, tiene reuniones regulares sobre el tema de seguridad con el subsecretario Monsalve. Prueba de eso también tiene que ver la ley que se aprobó del narcotráfico, el presupuesto de seguridad. Pero también, quiero decir, Matías, que aquí el repudio a los indultos no es solo patrimonio de la derecha. Aquí habemos muchos que no somos de la derecha y que creemos que no se hizo bien el tema de los indultos. Que uno ve el prontuario de las personas indultadas y no parece lógico que eso se haya producido. Por lo tanto, no es aquí que la izquierda está por los indultos de manera irracional o solo ideológica y que la derecha defiende la seguridad, porque no es así. ¿Fue un error puntual del presidente su juicio? Para mí, en lo personal y en lo institucional, es algo que hemos discutido, estos indultos, algunos de ellos con el prontuario que hemos conocido de las personas, no debiesen haberse hecho. ¿Y cuál es la explicación del presidente? Porque yo no le voy a pedir explicación al presidente. Pero si usted está en el comité político y usted es presidente de un partido que es parte de la coalición, porque también parte del problema de que esta situación sea recurrente y que los nuevos antecedentes nos lleven a discutir el tema de los indultos nuevamente, y va a ser tema de conversación con el ministro de Justicia, es que el presidente no ha dado una explicación. Ha dado frases sueltas. La primera declaración, a minutos de haberse anunciado esta noticia, fue: hay inocentes en esto. Después habló de desprolijidades. Pero mi pregunta, y es súper honesta y creo que la gente también quiere saberlo, ¿el presidente leyó o no leyó los documentos que incluían que había una persona que había... Porque en campaña él dijo: yo jamás voy a indultar a alguien que queme una iglesia, saquee un supermercado o cometa delitos graves. Entre los indultados hay una persona que quemó una iglesia, que cometieron delitos graves como atropellar a un oficial de la PDI. Entonces, la respuesta sincera, concreta, es: el presidente debiera explicar esto. Es su atribución, yo en eso discuto, es su atribución y tiene derecho a ejercerla. Pero los chilenos también tienen derecho a exigir la explicación. Sí, para controlar la delincuencia, esto es una cosa más amplia, va más allá de los indultos. Hay 2 condiciones que son muy básicas. Uno es reconocer la legitimidad del uso de la fuerza, como yo decía antes, y la segunda es que el discurso de las autoridades no tenga ninguna ambigüedad.
y el gobierno ha sido tremendamente errático en la forma en que ha abordado los temas de seguridad pública. ¿Sigue siéndolo Sigue o fue? siéndolo. No, sigue siéndolo. ¿En qué sigue siéndolo? Por Después ejemplo, de los indultos. tuvimos la comisión técnica para hacer un gran acuerdo por la seguridad pública. Empezó a funcionar muy bien, nosotros designamos a nuestros parlamentarios, rigurosamente iban a las reuniones y de repente, sin aviso ninguno, sin haber invitado a nadie de la comisión, el gobierno presenta la política nacional contra el crimen organizado. Entonces, eso ya era ambiguo. Y poquito después aparecen los indultos. Si el gobierno no dice que la violencia no tiene espacio, no tiene cabida, no tiene explicación en ninguna circunstancia, siempre va a dejar la rendija abierta para que algún tipo de violencia sea validado. Y eso no lo han cambiado. Ese discurso donde siempre queda un pedacito que encuentra una explicación para actos violentos, sigue estando presente. Y ahí mi interpretación es que hay una especie de velo ideológico, de nuevo, que impide esta tirada a la piscina con todo contra Disculpe que la haga delincuencia. la analogía, que es bien forzada, que se va a enojar, pero a todos los sectores políticos a veces les cuesta dar paso y empieza a la derecha con la dictadura. Le costó mucho a una derecha empezar a decir, ¿sabe qué? Lo de los derechos humanos no hay circunstancias, no hay tiene contexto. explicación Pero ninguna, eso no hay que fue dejar siempre- ese espacio. A eso ellos no- les está pasando eso. Ya, pero esa es una evolución que la tuvo su sector y hoy día, mayoritariamente, creo yo, dicen, eso es impensado, ¿no es cierto? Y desde la oposición se los critican, son los de la dictadura, y usted dice, pero ya basta, bueno, ¿acaso, es un ejemplo analógico nada más, aquí acaso el gobierno no tiene derecho o espacio para ir evolucionando porque llevan un año en el gobierno? Y el Estoy problema, tratando de que explique nada sí, más. el problema es el costo que está teniendo esto. Y el costo de lo otro también fue muy alto. También fue muy alto, pero ya pasamos por ese costo. No esperemos que dupliquemos el costo o más, porque le está afectando la vida diaria a millones de personas. No estamos pidiendo lo imposible a las personas que ese velo ideológico, y cada uno le pasa, ir convenciéndose de que se equivocó en todo lo que estaba pensando, es humanamente bien difícil. Es un acto de honestidad intelectual importante, pero no es de un día para otro me amanezco y digo, antes era A, ahora es B, lado. Sí, Matías, yo diría lo siguiente, es que yo distinguiría. Efectivamente, los indultos son un tema. Yo en particular, yo no lo hubiese hecho. Si me preguntan a mí, yo no lo hubiese hecho. Hay particularmente algunos casos como, no sé, hay un señor Castillo que de luchador social tiene bien poco, ¿no es cierto? Y tiene más bien una carrera delictual evidente. Antecedente. Entonces son cosas... Ahora, pero si uno mira, después va a haber hechos materiales. Cristian decía, el discurso del gobierno está bien, pero los hechos son distintos. Bueno, veamos los hechos materiales. En los últimos 4 años en el gobierno anterior aumentó 0% el presupuesto de seguridad, 0%. Palabras del ministro Mario Marcel, que hizo la comparación. Entonces uno mira los hechos concretos en favor de las policías, es aumentar el presupuesto. El 50% de los vehículos policiales en Chile, de carabineros, estaban cumpliendo ya su vía útil, ya habían cumplido su vía útil, estaban obsoletos. Por Y lo el tanto, 35% de las comunas no tenían un carro policial. por ejemplo, entonces ahí uno dice, bueno, entonces ¿qué está haciendo este gobierno? 1000 nuevos carros para carabineros. O sea, y está dando más presupuesto. Y está dando, creo yo, con gestos concretos, reales. Esta ley antinarcos era una ley que se esperaba porque el Estado tiene que tener más capacidad de meterse realmente para perseguir a los narcos. No teníamos las herramientas como Estado para hacerlo. Entonces, más allá de la pelea izquierda-derecha, que puede ser atractiva para hacer la diferenciación, la verdad es que como Estado tenemos que darle a las policías todas las capacidades para que actúen. Y a la Fiscalía también, porque los fiscales es un trabajo heroico. En Arica son 14 fiscales para 8.000, 9.000 causas vigentes. Imposible. Y se desviven por perseguir los delitos, pero es difícil. Entonces yo digo, bueno, pongámosle un poco de altura, porque en los hechos el gobierno no está demostrando un sesgo ideológico. Aunque ya dije, a mí no me gusta el indulto ni al señor Castillo, no me gustan, pero creo que no era el momento, además, no era el momento. Así es. Cristian. Sí, yo tomo el punto. El gobierno de Sebastián Piñera, el segundo, ¿fue un fracaso en materia de seguridad? Fue un fracaso absoluto. Un gobierno que el 11 de marzo entrega el norte con estado de excepción, entrega el sur con estado de excepción y que entrega con cifras de delincuencia al alza, sin medidas concretas para resolverlo, fue un fracaso. Esto no es de derecha a izquierda, fue un fracaso completo. Este gobierno ha fracasado. Yo soy un seguidor de STOP, que es el sistema táctico de operaciones policiales, que lamentablemente hace dos meses dejó de funcionar.
Entonces ya no puedo venir a actualizar las cifras que actualizaba todas las semanas cuando me tocaba participar, porque no sé cuántos delitos han aumentado. Y es una obligación legal que ojalá el Parlamento vuelva a exigirle al gobierno que lo ponga en marcha, porque esa página no está funcionando. Y ahí nos mostraba la evolución. Entonces, la evolución en este gobierno es aumento de homicidios, aumento de violaciones, aumento de robo. Es un hecho real. Antes se nos decía que los extranjeros que entraban ilegalmente a Chile no cambiaban la situación de delincuencia. Lea las declaraciones del fiscal de Tarapacá y es brutal la magnitud del impacto de esto en los crímenes y también en el comportamiento de los chilenos. Entonces, en general, está bien aumentar los recursos y se valora y se rescata, pero no es suficiente. El tema de la mesa de seguridad, yo con Gloria asistimos el primer día, con la mejor voluntad, tanto dicen que hay tanta obstrucción de los republicanos, a participar de esa mesa. Echaron la mesa por los aires y todavía estamos esperando que se concrete eso en el Congreso. Yo acojo el llamado del senador Coloma, el diputado Araya también lo hizo en la Cámara, y estoy seguro que el diputado Mirosevic, presidente de la Cámara, está con la misma voluntad. Así como se encerraron para el acuerdo constitucional, enciérrese 20 días en el Congreso, hagan todas las sesiones de comisión especiales, las sesiones de sala especiales, y saquen adelante la agenda de seguridad. Evidentemente hay diferencias entre las coaliciones, pero vamos a lo que nos une y qué proyectos pueden salir adelante. Natalia, para había pedido, bueno, y quiero cambiar el tema a la migración. Tengo uno. Sí, por favor. Un complemento. El tema de seguridad para pasarnos a migración. Sí, del tema de seguridad. Uno puede ser gobierno, puede ser oposición, pero siempre puede actuar. Y cuando nuestro sector era gobierno, la oposición fue muy activa en rechazar toda la agenda de seguridad que presentó el presidente Sebastián Piñera. Toda. Partiendo por el actual presidente que era parlamentario. Y ahora el Ejecutivo manda los 16 proyectos de seguridad. Cuando se armó la mesa, y tú te vas a acordar, Cristian, le pedimos 3 cosas a la ministra Toá. 3 compromisos que eran una especie de prueba de la blancura para poder seguir trabajando. Y era que le pusiera suma urgencia a 3 proyectos. Infraestructura crítica, un sistema nacional de inteligencia y el aumento de penas por las usurpaciones. Recién vienen ahora en esa lista de los 16 proyectos que están mandando, que incluyen de nuevo los proyectos que los que eran en ese tiempo oposición se negaron a siquiera legislar para poder avanzar en temas de seguridad. Entonces, también cuando hablas de presupuesto, los parlamentarios forman comisiones mixtas y si algo no te parece, a mí me tocó negociar presupuesto, y si algo no te parece, tú peleas para que se asignen los presupuestos o también contribuyes a que no se asignen si es que no te parece. Entonces, el argumento del presupuesto realmente no defiende el hecho de que haya un compromiso con la seguridad pública. Natalia Gentile, la migración, decir que se tomó la pauta ahora es un poquitito frívolo, porque esto hace mucho rato que se viene hablando. Pero hay una confusión. Me tocó entrevistar al presidente Duque de Colombia el viernes, y es impresionante porque él dice aquí: mano amiga, mano abierta, que entren, porque Colombia y Venezuela tienen una frontera común muy amplia, que entren todo. El punto está en regularlo, saber quién entra, tomarle las huellas digitales, identidad, pero van a entrar y que entren. Y caricatura, parecía un presidente del Frente Amplio y es un presidente de la derecha en Colombia. Entonces era bien llamativo. Es porque quizás es otra mirada desideologizada, pragmática. ¿Ha hecho falta pragmatismo en enfrentar el tema de la migración para regularlo bien y ser abiertos, generosos y empáticos con la gente? Yo creo que ha faltado varias cosas, Matías, mirarlos de una perspectiva integral. Primero, nunca olvidarnos que los que están migrando son seres humanos, que no vienen en su mayoría porque creen que esto de andar punta y codo por las fronteras, pasando peligro, etcétera, es un panorama. O sea, claramente salen de sus países buscando nuevas oportunidades. Por otra parte, sí tenemos personas que no vienen a eso. ¿Y cuál es nuestra obligación? El Estado no estaba preparado para que migrantes vinieran. Chile fue un país siempre que los chilenos salían. Entonces, el Estado no tenía la infraestructura adecuada para esta migración. Segundo, tuvimos un hecho político encabezado por el expresidente Piñera que fue una caricatura respecto de Cúcuta, cuando abrió, digamos, emocionalmente las fronteras de Chile. En tercer lugar, tenemos también un problema con los países fronterizos, porque en Europa, por ejemplo, cuando tenemos migrantes, lo que hace es que se reparten las cuotas migratorias. Porque, ¿qué hacemos? Una parlamentaria hablaba de poner como un muro, una reja de 800 kilómetros, y esa gente va a quedar al otro lado del muro. ¿Qué vamos a hacer? O sea,
insisto, no nos olvidemos que allá hay seres humanos. Entonces, yo creo que aquí primero hay que no claudicar a los esfuerzos de relaciones exteriores para que podamos tener una coordinación con los países vecinos. No se ve fácil eso. No se ve fácil, pero no hay que claudicar, a eso voy. Segundo, hay que identificar a las personas y también hay que ser capaz de poder sincerar cuánta capacidad tenemos de recibir migrantes. Porque el problema no es solo que entren, el problema también es que nosotros le tenemos que asegurar el bienestar a los chilenos y a quienes entran. Y eso nos está asegurando, y eso es lo que pasa en Antofagasta, las plazas llenas, insalubridad, etcétera. Entonces, tema cómo hablamos en relaciones exteriores y cómo sinceramos el tema, porque pareciera que es un tema tan incómodo que no nos atrevemos a decir, mira, Chile no soporta más de tanto ingreso al año, o etcétera. ¿Y cómo combatimos eso? Vlado Miroso echa la vuelta con este mismo tema porque creo que es muy interesante darle con seriedad y profundidad a la migración. Vamos a hacer una pausa y volvemos a esperar. ¿Sabes por qué RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile? Bueno, porque RexMás te ayuda a resolver los escenarios más complejos en áreas como, por ejemplo, remuneraciones, gestiones de personas o asistencia, firma digital, licencia médica, electrónica, bueno, tantas otras cosas. Conoce más hoy mismo en rexmas.com. Vlado Miroso tenía la palabra, estábamos refiriendo a los temas de migración. Bueno, creo que hay que ser realista. Diputado por Arica, además. Justamente por eso lo digo, porque yo siendo ariqueño veo la realidad diario y les digo la situación es crítica. O sea, aquí hay que ser realista, porque, a ver, parte del aumento de los homicidios en el norte está directamente relacionado a bandas, aquí no esculpemos a los chilenos, el gran grueso de delitos sigue siendo de los chilenos. Sí. Pero respecto de homicidio en particular, todo indica que se trata de peleas entre bandas de extranjeros, compuestas también por algunos chilenos, pero mayoritariamente de extranjeros que están en una pelea territorial. El Estado no estaba preparado para esto. Y entonces, por eso es que es tan importante esta ley que acabamos de aprobar antinarco, porque esta ley les da duro. Esta vez vamos a poder realmente meternos en las bandas, saber cómo operan y desbaratarlas. De hecho, desde que se desbarató el Tren de Aragua, inmediatamente empezaron a caer los homicidios. Se dieron responsables en gran parte de los homicidios. Siguen habiendo y eso nos preocupa mucho. Pero, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Pues esto es una medida que veníamos pidiendo, Matías, desde el gobierno pasado hace años. Yo por lo menos 2, 3 años que veníamos pidiendo esta medida. Que era, hay que reforzar las fronteras porque cualquier Estado, esto más allá de izquierda y derecha, cualquier Estado tiene el deber, no solo el derecho de hacerlo, tiene el deber de retomar el control de las fronteras. Porque esto es una anomalía. Es una anomalía que los bandas criminales tengan más control que nosotros en la frontera. Fui a Colchane y lo que hoy día decía el ministro Monsalve en un diario, el subsecretario, cuando él llegó y se imaginó los puntos de observación como lugares muy sofisticados donde estaba el ejército, bueno, llegó y resulta que había un fogón al medio y ustedes saben que en Colchane hay como 40, 50 grados bajo cero en la noche. Y entonces estamos hablando, y en el día 30 grados. Entonces estamos hablando, o sea, es una variación climática. Entonces estamos mandando al ejército ahí sin las condiciones. Antes, hoy día, y yo me tocó ver, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de realmente que el Estado retome el control de las fronteras, porque eso es lo que tiene que hacer. O sea, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas. ¿Ustedes creen que los delitos que se cometen en todo el resto del país, por dónde entran? Están entrando por pasos no habilitados. O sea, además estamos hablando de una frontera de cientos de kilómetros. Evidentemente hay muchos pasos no habilitados. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer hoy día? ¿Qué va a poder hacer el ejército? Va a ser súper concreto a la gente que nos escucha. Si el ejército hoy día ve una camioneta entrando al país, por ejemplo, por un paso no habilitado, antes ustedes saben que no podía detener. El ejército no podía detener. Hoy día, con esta nueva ley, el Estado va a poder detener, va a poder pesquisar qué es lo que hay dentro del auto. O sea, va a poder darse cuenta si vienen cargados con armas, con lo que ve, con droga, con lo que sea. Van a poder retener hasta por 12 horas a quienes estén cometiendo un delito hasta la llegada de carabineros de la PDI. Antes lo único que podían hacer era avistar. Ellos llamaban por radio, carabineros, tienen que ustedes ir a detener porque ellos no tenían las facultades. Hoy día con esta nueva ley las tienen. Cristian Valenzuela. Perdón, termino, Matías, perdón, un dato. El ejército acaba de entregar hace un par de días atrás la información estadística, evidencia, de que hay una disminución del 90%, al menos en la región de Arica. 90% de disminución de avistamiento de grupos que están entrando al país. O sea, hasta el minuto,
está funcionando. ¿Es suficiente, Cristian Valenzuela? 9 meses tarde. Porque cuando empezó este gobierno, el 11 de marzo, había un estado de excepción en Eso es cierto. E ideológicamente, por alguna razón, dejó de haber estado de excepción. Y hubo toda la discusión sobre infraestructura crítica y los proyectos y las medidas y todo esto para implementarlo recién en febrero. Entonces, por cierto, celebró la media. Pero creo que durante 9 meses pasaron muchas cosas. ¿Ah? Y tomo el punto del diputado Mirosevich. En el gobierno anterior también se dejó estar. Esto viene del 2017, bueno, cuando hubo una media. Y yo coincido con Natalia. No es solo el problema humanitario en la frontera, lo que significa que esas personas lleguen acá, una vez que entran, el traslado a las ciudades. ¿Cómo está Iquique? No sé el caso de Arica, pero me imagino que puede ser similar. Antofagasta. ¿Cómo está Santiago también, en muchos barrios? El aumento de campamentos. 113.000 hogares. Creo que es la cifra más alta, según lo que estipulaba Techo, que se debe, entre otros factores, también a la migración, porque hay una gran parte que son migrantes. ¿Cómo viven acá? ¿Cómo trabajan? En las condiciones que trabajan, los abusos que hay en materia laboral. O sea, es un fenómeno, sin duda, de derechos humanos muy profundo. Sí. Pero cuando tenemos casi 2 millones de extranjeros en Chile, que pasamos, no sé el caso de Colombia, no puedo compararlo, pero nuestro país no estaba acostumbrado a esto. Y el país, no solo el Estado, no estaba preparado para esto. Hay que resguardar la frontera. Y llegamos tarde con eso. Ahora, yo no celebro que los datos que entrega el diputado sean así y ojalá persistan en el tiempo, pero la pregunta es, ¿cuál es el respaldo que tienen las Fuerzas Armadas y de orden para hacer efectiva esta medida? Porque nuevamente, si lamentablemente tuviéramos un incidente en la frontera, yo no sé si estamos preparados como Estado, como gobierno, como Congreso, para ver las consecuencias de eso. ¿A qué se refiere puntualmente? O sea, imagino, yo estaba en Colchane y también viví en el norte, son fronteras muy difíciles. De noche las condiciones son muy complejas. Y un militar que está ahí, que tiene que enfrentar no a migrantes desamparados, que puede ser el caso de muchos de los que entran, pero verdaderas bandas del delito, que trafican, que contrabandean autos día a día, puede haber un enfrentamiento. ¿Qué va a pasar con ese oficial que tiene que responder y que tiene que hacer uso? No con bolitas de paintball, sino que con... ¿Usted cree que alguien no apoyaría? Si en ese evento, que las Fuerzas Armadas utilicen su armamento, en ese evento, en esa hipótesis, ¿usted cree que había alguien que no lo apoyaría? Es que depende del día. Depende del día del presidente Boric. Hay días en que el presidente Boric dice que va a hacer un perro contra la delincuencia y al día siguiente, no hace 3 años, hace 2 meses, indulta a un delincuente que atropella a un PDI. Entonces, la pregunta es, hoy día hubo un asesinato, ¿van a indultar al que atropelló al carabinero? Yo tengo esa contradicción no retórica, es en hechos concretos. Ustedes los que pertenecen disculpe, Gloria, ustedes los que pertenecen al conglomerado gobierno, a las alianzas de gobierno, ¿habría alguien en el sector que apoye al gobierno que si ocurre lo que dice Cristian Valenzuela, eventualmente, una banda de delincuentes versus el ejército, se produce un tiroteo? Un hecho para matar. Agréguelo. Tanguipulli, el diputado Mirosevich acá presente, el presidente Boric, a minutos, horas de que ocurrió ese hecho, hicieron pebre a los carabineros. Dijeron que había sido un ataque criminal. 1 año después, se demoró 1 año la justicia en sobreseer a ese carabinero por el uso de legítima defensa. Y yo al menos, aquí solo miro tus redes sociales, Vlado, y las del presidente, yo no he visto un mea culpa de los dirigentes políticos que condenaron a ese carabinero como criminal a minutos de haber ocurrido el hecho, cuando la justicia lo sobresee. ¿Hay algún mea culpa, diputado? A ver, yo creo que hay una exageración de parte de Cristian respecto a este tema. Puedo citar el tuit, lo tengo acá anotado, vengo preparado. Hay una exageración porque yo en general he sido una persona que ha apoyado no solo verbalmente, Cristian. Yo, de hecho, mira las tablas que yo pongo en votación semana a semana. Si hay un presidente de la Cámara que ha apoyado a Carabineros, porque además yo veo la realidad en el norte, si a mí no me la cuentan. Miren las tablas de votación semana a semana. Nosotros hemos puesto hemos desempolvado como 15 leyes de seguridad que queremos que de izquierda a derecha. Más allá de la pelea, está bien, Cristian, yo sé que les gusta la pelea a ustedes, pero es que no es pelea, diputado. No, pero déjame terminar. Lo que nosotros queremos hacer es que la agenda de seguridad se transforme en leyes, no en palabras. Y eso es lo que yo he estado haciendo. Oye, reconocido izquierda a derecha, porque aquí yo le he dicho a la derecha, mira, tendremos diferencia en algunos temas,
Pero el tema de seguridad es un tema de Estado. Porque al final, cuando te asaltan, no te preguntan si tú eres de izquierda o de derecha. Entonces, bueno, pongámonos. En ese evento. Pero lo hemos hecho, ojo, lo hemos hecho. Se están votando las leyes, se están aprobando. Las leyes palabras también concretas, generan condición. Pero poder de para las policías. Tristeza, impotencia por el asesinato en Panguipulli. Hablaste del acto criminal de Bionono. Cristian, y se ha demostrado. Y yo creo que es importante. Más allá de un error ahí, decir algo, oye, decir que me equivoqué. Pero un error de apreciación, por supuesto, diputado. y se lo he dicho personalmente al alto mando de Carabineros. Pero quiero decir otra cosa. Mire, yo he aprobado más leyes y hemos hecho más por la seguridad que el Partido Republicano. Porque son cosas concretas. ¿Habría alguien, no Natalia, en partidario del gobierno, funcionario del gobierno, ministro o partidos políticos adscritos al gobierno, que saldrían a criticar al ejército si ocurriera la hipótesis que plantea? Yo creo que no, Matías, y lo digo con harta convicción, porque creo que tenemos una ministra del Interior y un subsecretario del Interior que son quienes llevan la política de seguridad, que no les ha temblado la mano ni un segundo, ni para poner proyectos de ley que son sustantivos, ni para apoyar el uso de la fuerza. De modo que lo que se está haciendo en el norte es un esfuerzo decidido. Y creo que sí. Llegáramos no queremos que lleguemos. Obvio, por supuesto. Llegáramos a una situación así, yo creo que habría todo el apoyo de las fuerzas de seguridad. No me cabe ninguna duda. Gloria, usted conoce además, conoce el norte, conoce las Fuerzas Armadas, porque familiarmente... A mucha honra, hija y esposa de militares, así que, y además que viví en Arica, vi la forma de trabajar y proteger las fronteras, que es de alto riesgo. Yo quisiera retrotraerme en el tiempo antes de los flujos migratorios. En ese tiempo se reconocía la facultad y el deber de, por ejemplo, el ejército de proteger nuestras fronteras y resguardar frente a cualquier amenaza. Y si ustedes se acuerdan, había incidentes de, por ejemplo, hubo uno de unos soldados bolivianos que fueron detenidos. Nadie ponía en duda que era el rol del ejército proteger nuestras fronteras. Y hay unidades militares que están ahí en el altiplano y que tienen esa misión y la cumplieron siempre. Por eso es que es tan grave... ¿Cuándo cambió eso? Porque los militares bolivianos es relativamente reciente. Cuando se empezó a relativizar el rol del uso de la fuerza, cuando se empezó a descalificar a carabineros, cuando se empezó a insultar a los militares que estaban protegiendo la seguridad del país. Por eso es tan importante el discurso oficial, el discurso de las autoridades. Cuando no se reconoce a cada uno que tiene el derecho a ejercer las funciones que la ley le asigna, se debilita y entonces todo se relativiza. Y cuando empezó este flujo migratorio, estábamos también en una etapa en que ese uso de la fuerza estaba relativizado. Y eso permeó porque empezó a entrar mucha gente y no había una fuerza que lo pudiera contener. No estoy hablando de disparar, estoy hablando de contener, tal como se hacía antes, que se detenían las personas, se entregaban a la fiscalía. ¿Teniendo algún vínculo, que sea social, de amistad, familiar, con gente del ejército, y si se sienten respaldados hoy día con los hechos y los discursos del presidente Boric de las últimas semamas, último mes? Yo creo que sería irresponsable de mi parte. No, nada oficial, pero mi percepción, como es percepción solamente, es de alguna forma de un desconcierto frente a el ejercicio completo del rol que les corresponde. Pero ¿cómo va a ser tan feble? ¿Cómo va a ser tan feble que no actúe? Quisiera terminar mi comentario. Creo que la migración, además, hay que separarla de la protección de fronteras. Y por eso me parece que el discurso oficial es bien importante. Y si uno es muy fuerte en decir, yo estoy por proteger la frontera y las fronteras las vamos a proteger en esta forma. Aparte es el fenómeno migratorio, que a mí me parece que es un fenómeno con el que el mundo está viviendo, no es solo de acá. Es un fenómeno demográfico cada vez más masivo, y trae diversidad a los países cuando bien manejado, así que tiene muchas cosas positivas. Y hay que separar ese fenómeno migratorio de la delincuencia. Aquí también había crímenes en el pasado que eran cometidos por chilenos y por extranjeros. Nunca se atribuyó a la nacionalidad la gravedad del crimen. Y ahora se hace una separación y se demoniza al extranjero porque está asociado, y es cierto, como el Tren de Aragua, en fin, con bandas criminales que son extranjeras. Pero son temas totalmente distintos. O sea, yo quiero que aprovechen lo que iba a decir con el apoyo político o no, el evento de General Yáñez y la ministra Toa. A ver, yo creo que aquí hay que separar qué es lo que uno siente
de la institucionalidad, porque acá lo que se está tratando de hacer es que se aprueben leyes que le dan soporte a carabineros, a las policías, a los militares para que estén en el norte. Distinto es que un país actúe por sobre la sensación que tiene de cierto apoyo. Y yo creo que el gobierno, al menos la ministra del Interior, no ha dudado ningún segundo en que su relato sea de apoyo y además que se aprueben leyes e instrumentos jurídicos y administrativos para que se cumpla aquello. Porque un país no puede sustentarse solo en las declaraciones, tiene que sustentarse en los hechos, en las herramientas. Y creo que en el caso del general Yáñez, creo que él planteó lo que planteó desde una profunda humanización, desde un profundo dolor, desde una profunda responsabilidad de, digamos, su cuerpo policial. Y creo que... ¿Usted cómo evaluó la citación al general director el día además? Es que yo creo que se mediatizó mal, porque a mí no me cabe duda que la ministra del Interior lo llamó para, primero, darle digamos, las condolencias a propósito de todas las bajas que han habido. ¿Usted está de acuerdo que el timing resultó mal? Pero también resultó mal en el sentido de cómo se visualizó. ¿Cómo se comunicó? Porque la ministra del Interior, a mí no me cabe duda que debe conversar todos los días con el general Yáñez, pero también es decirle, entendemos el dolor, entendemos la responsabilidad, pero evitemos este tipo de vocería que hacen parecer una contradicción donde no la hay. Yo creo que fue una invitación más amigable de lo que se vio mediáticamente y creo que no existe la posibilidad de que haya desidia de parte del gobierno. Al contrario, yo veo un gobierno comprometido emocionalmente, políticamente y en hechos para abordar todos los temas que tienen que ver con la seguridad. Que sea en el caso Yáñez o en la situación, porque fue muy comentada, muy analizada. Yo coincido con las palabras del general director. Yo creo que habla desde el dolor y de la profunda preocupación. Los carabineros, yo tengo esa percepción, se levantan todos los días y cada día más yo creo que sienten miedo a, no saben si van a volver a sus casas. Uno escuchó las palabras de la viuda, yo las considero, salvo una palabra, a los pantalones, pero fue un emplazamiento respetuoso. Le dijo, yo no le creo al presidente, yo no confío en el presidente. Ellos hicieron toda esta crítica acá, pero el llamado era de auxilio, era de paremos esto. Sí, y siento que eso... transgredió la frontera de lo permitido a un uniformado. Yo al ver al general Yáñez al día siguiente escoltando a la ministra del Interior en el velorio, da cuenta de su total sujeción a las leyes y a las normas. Yo creo que hoy día, no, para nada, yo creo que hoy día lo que Carabineros requiere es un respaldo, como dicen todos acá, en los hechos y también en las palabras. Gloria, ¿fue deliberante el general Yáñez? No, yo creo que nadie podría poner en duda que todos los que están encabezando las Fuerzas Armadas y de orden en Chile son tremendamente disciplinados y no van a romper ese rol institucional que es fundamental para la estabilidad democrática. Así que mi impresión es que fue un llamado de angustia, porque, claro, igual que los militares, y ahí nos vamos a ir a otro episodio, juran rendir la vida frente a la bandera. Y ellos lo están haciendo diariamente. O sea, realmente esto se está transformando en un escenario de los más extremos, donde están perdiendo miembros de la institución a manos de la delincuencia, y él, como general director, tiene la obligación de levantar esa alarma. Si ve que no se está resolviendo, no me cabe duda que él ha usado todos los medios institucionales, pero de ninguna manera eso implica que esté, por ejemplo, sugiriendo imponerse con algún camino que no sea institucional. Ustedes, porque lo que pidió el Basta Ya era acelerar la discusión parlamentaria y proyectos. ¿Ustedes se sintieron que le estaba dando órdenes? ¿Sintieron que cruzaron la frontera de lo posible? No, en ningún caso. ¿O él en particular? No, yo creo que es producto de una justificada rabia dada la situación. En ningún caso creo que... Yo veo una persona que respeto mucho al general Yáñez y por lo tanto yo diría simplemente... De hecho, yo estuve reunido con él una semana antes justamente para ver agilización de proyectos de ley. Lo que yo recién le decía a Cristian. O sea, aquí nosotros tenemos que hacer hechos concretos, leyes que le den más poder. Está bien, las palabras ayudan y orientan hacia dónde van las cosas, pero los hechos son los que realmente van a importar. Y la verdad es que yo creo que
Carabineros, yo creo que no tenemos que utilizarlo políticamente, es el llamado que yo hago. Es decir, nosotros podemos tener diferencias entre izquierda y derecha. Sucedió el lamentable rechazo a la reforma, a la idea de legislar de la reforma tributaria. En eso tenemos una profunda diferencia con la oposición. Yo creo que era necesario pero en este tema, en Carabineros, que sea una política de Estado. O sea, no utilicemos a Carabineros porque es una institución que nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos y tenemos que cuidarla. No hay país desarrollado en el mundo que tenga policías débiles. Sí, pero usted entonces, pero puedo terminar, perdón, puedo terminar. No hay, mira, hoy día nosotros estamos haciendo leyes para que Carabineros tenga más, y espero que ustedes las apoyen en el Congreso y que no cometan el error que se cometió en la reforma tributaria. En eso, bueno, por último es legítimo que tengamos diferencias. Está bien, en la reforma tributaria ustedes pueden tener una idea. ¿Cómo usted votó la idea de legislar de la reforma tributaria en 2019? A favor, obviamente. No la del presidente Piñera. 2019 en contra. No, en contra. Pero perdóname, es que eso es una reforma tributaria en sentido inverso. ¿Pero impedía discutir? Perdón, voy a explicar exactamente. Qué bueno, buen punto, porque mira, no estamos hablando de reforma tributaria, pero esa era una reforma tributaria. Una contrarreforma, hablaba el diputado Miros. Era una de hecho, qué buena frase. Es que lo he investigado. Qué buena frase mía. Qué buena frase. Es una muy buena frase que se me había olvidado. Pero ahora la retomo. Hoy en autocitaciones. Es una. De hecho, era una contrarreforma. Porque tenía por objeto disminuir el pago de impuestos a los grandes grupos. Entonces, ¿qué sentido tendría? O sea, era una reforma para que paguen menos. No tenía sentido. Mira, todos reconocimos después del estallido social que Chile necesitaba justicia tributaria. Todos, los grupos empresariales, los gremios, la SOFOFA, la CPC, todo el mundo dijo, en Chile necesitamos ponerle acento a mayor justicia. Entonces no tiene sentido que hoy día se rechace una reforma tributaria. No tiene ningún sentido. La del 2019 había que rechazarla porque era una contra, como tú bien dijiste, me recordaste, una contrarreforma. Había que rechazar la idea de discutirla. Sí, porque iba en una dirección completamente contraria. Por eso que era una contrarreforma. Está muy bien. Oye, yo quiero preguntarle a Natalia. Quedó feliz con su frase, hablaba menos. Sí. Una sola preguntita, denme un segundo. Y solo Natalia Piñera, me perdonan los otros. Usted dice recién que en tema de seguridad, hechos. ¿Qué significan los hechos? El que va a haber una revisión crítica al programa. Deme un hecho. Es que hay cosas que salen mal, se venden mal. La conversación de los presidentes de partido versó sobre la necesidad de que colectivamente pudiésemos decirle al gobierno respecto del programa qué cosas para los partidos era importante priorizar, porque sabemos que un gobierno no puede hacer todo lo que está en su programa. Y pueden haber matices respecto de cuáles son urgencias del programa. Pero la palabra o la frase revisión crítica no se usó. No sé, la usó la Paulina Bodanovich, me parece que la usó. Bueno, me atrevería a citarla y es cita de ella, ¿no mía? Me encanta mi cita. No, yo estuve en esa reunión, pero Matías, el fondo, más allá de la frase, es cómo los partidos que formamos parte de la Alianza de Gobierno somos capaces de autónomamente priorizar y entregar ese insumo al gobierno. Y eso es un ejercicio de coordinación y de trabajo político que es lo que deberíamos hacer siempre. ¿Y eso incluye al Partido Liberal? ¿O? Eso incluye a todos los partidos de la Alianza de Gobierno. Eso nos lleva, si tengo un minuto, en recorridos y conversaciones con las personas, una de las cosas que tiene muy cansado a los ciudadanos es el no cumplimiento de las promesas. Y creo que en la nueva Constitución deberíamos tener espacio para exigir rendir cuentas de lo que se promete. Porque cuando, por ejemplo, el gobierno promete una reforma de pensiones que no está financiada y solo se financia si le aprueban la reforma tributaria, está haciendo una oferta que no está cumpliendo. Ya que estamos en los minutos libres, discúlpeme, otro minutito al director. ¿Sigue enojado con el gobierno de Vlado Mirosevic? Hagamos un bloque especial de esto. Eso. A ver, el Partido Liberal sí, la verdad es que la situación interna no está fácil para nada. Tuvo que renunciar Patricio Morales, el expresidente a esta altura del partido. Hoy día está Juan Carlos Ursúa, que asumió. Sí, la situación está difícil dentro del gobierno, dentro del partido. Está difícil y bueno, dentro de la bancada también. Ahora, yo en lo personal, creo que el Partido Liberal, que fue un partido bastante obsecuente con el gobierno, o sea, como bastante excesivamente leal, porque es parte de nuestro ADN. Si estamos en un gobierno, hay que ser leales. Esa es mi política. Pero mi política
la verdad es que fracasó. Ahora, yo voy a seguir en la misma, porque yo creo que si uno está en un gobierno, tiene que escuchar lo que el presidente pide. Pero esto, debo decirlo de otra manera. El PPD también fue leal en su forma al exigir cambios. Mira, yo lo único que digo es que hoy día mi posición perdió dentro del partido, la de Patricio Morales también, por eso está hoy día afuera. Y somos minoría, aquellos que creíamos que hay que ser leales con el gobierno. ¿La mayoría quiere salirse del gobierno? No, nadie quiere salirse. Yo no he escuchado a nadie que quiera salirse, pero lo que dicen es, legítimamente, hay que privilegiar también nuestra identidad de centro-izquierda. Y cuando haya diferencias con el gobierno, bueno, las diremos. Lealtad también es poner los disensos. Sí, gracias a todos. Y que sean valiosos. Cristian, Natalia, Gloria, Vlado, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará aquí con nosotros el ministro de Justicia, Luis Cordero. No se pierda un minuto. Vaya a buscar algo a la cocina, un cafecito, vuelve. Imperdible conversación en un minuto. Estamos de vuelta aquí. Bueno, estamos conversando con nuestro ministro. invitado, ¿cierto? El ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, bienvenido aquí a Estado Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. ¿Cómo está, ministro? Sí, pues veníamos conversando y comentando un poco lo que había pasado en el programa. Pero vamos directo al punto, ministro. Vamos a hablar, parteamos hablando de los indultos. El jueves, cuando se estaban los alegatos en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Por los indultos otorgados en diciembre pasado por el presidente Gabriel Boric, se supo que hay un proceso, un nuevo requerimiento de indulto de un condenado en el contexto del 18 de octubre, una solicitud que fue ingresada el pasado 13 de enero. Sí. ¿Nos puede contar por qué delito está condenado esa persona que está pidiendo un indulto? ¿O quién es? No puedo contar quién. Me imagino. Y la razón es simple, y es que mientras estén en tramitación, existe una regla que se llama el privilegio deliberativo y el Estado tiene, por lo tanto, las autoridades que administrar con reservas de información hasta que se decida, en el fondo, ¿no? Pero sí nos puede contar de qué delito está, por qué Son delito está condenado. Son del tema del estallido, que está vinculado al uso de aparatos incendiarios. No tiene otras particularidades sino esa, en el fondo. No hay... Y sus antecedentes y los demás forman parte del proceso de la tramitación del indulto. ¿Qué antecedentes forman parte del proceso? Pero ¿tiene antecedentes delictuales previos al 18 de octubre? Es que ahí tú estás a través de una pregunta buscando y yo entregue antecedentes que por ahora no pueden ser públicos. Y la razón es muy simple, no es porque aquí alguien quiera ocultar nada ni nada parecido, sino que la tramitación de los indultos y en general la tramitación de procedimientos administrativos de estas características, hasta que su decisión definitiva no se encuentre, se administran con reserva. Ya, y por lo tanto, igual le tengo que hacer la pregunta, pero me imagino que hay un informe también de Gendarmería que recomienda, o sea, no sé si ya llegó ese informe de Gendarmería que recomienda, con la recomendación de si es sujeto a ser indultado o no. El expediente está en tramitación. Por lo tanto, hay una serie de otros antecedentes que se están recopilando. Pero en particular, la recomendación... Es una forma indirecta nuevamente, me están preguntando lo mismo y yo les tengo que responder lo mismo. Ya, a ver, pero esta sí me la tiene que responder. El presidente Gabriel Boric estaba al tanto de este nuevo requerimiento de indulto y se lo pregunto porque cuando le pregunta a la prensa, creo que fue el viernes o el mismo jueves en la tarde o el viernes, él puso una cara de sorpresa pareció sorprendido. La razón no, porque lo que no hay que olvidar es que la tramitación de los indultos se realiza ante el Ministerio de Justicia y quien decide es formalmente el Ministro de Justicia, porque tiene una facultad delegada. Por lo tanto, el presidente de la República no tenía conocimiento del ingreso de esa nueva solicitud. Ya, pero usted sí, obviamente, porque está en su escritorio. No está en mi escritorio. ¿No está en su escritorio todavía? No está en mi escritorio. Pero sabía de su existencia. Las solicitudes de indulto ingresan y luego se van a tramitación a la División de Reinserción y ahí hay una sección específica, es la sección de indulto. En esa sección de indultos se tramitan, se requieren informes complementarios, de hecho se elabora una minuta final y luego de eso sube recién al despacho del ministro o ministra de Justicia. ¿Cuándo se enteró usted de que había un nuevo requerimiento? Yo diría que en las últimas semanas, como consecuencia... Y dado en la polémica que se generó de los hechos de indultos ya mencionados por la CONE, ¿usted no le mencionó al presidente? Presidente, ojo, ¿hay una nueva petición de indulto? Es que es una conversación que yo tengo que tener en otro momento con él. ¿No lo ha conversado con él? No lo he conversado con el presidente. En privado, para ir adelantándose una eventual situación política. Es que yo creo que esa contingencia se corresponde al momento en que se vaya a tomar la decisión.
Hay otros grandes problemas que son relevantes pero para en conversar efecto, los datos es que el presidente de la República hasta este viernes no sabía de este el nuevo presidente requerimiento. no tenía conocimiento de que existía una nueva solicitud de indulto, efectivamente. Perfecto. Ministro, Y hablando... el detalle de esa solicitud de indulto yo tampoco la conozco todavía. Todavía. Porque tienen que llegar a mi despacho y solo entonces poder estudiar los antecedentes. ¿Cuándo con se detalle. debiera llegar más o menos, según el cálculo? No lo sé todavía queda plazo para eso, pero no en el corto plazo. Ya, lo que sí usted sabe y sabemos ya a esta altura... Sí, por supuesto. Usted es profesor, es ministro de Justicia, pero hay espacio, o sea, esas son sus consideraciones, me imagino, originales, primeras, pero también es un ministro que es político. ¿Hay espacio político para un indulto hoy día? En condiciones ceteris paribus, en condiciones similares a las que se requirieron antes. Yo diría, los indultos son en general decisiones complejas y polémicas. No conozco ningún ejercicio de potestad de indulto, ni ahora ni en el pasado, que no sea objeto de controversia. Unos más, otros menos. Yo diría que todos, ¿ah? O sea... ¿De este nivel? ¿Como lo que ocurrió? De este nivel. Yo solo quiero recordar el año 2004 que producto del ejercicio de la potestad de indulto se acusó constitucionalmente al ministro Luis Bate. O sea, y con argumentos y con una tonalidad un poco más subida de tono, incluso lo que se está ocupando hoy día. En el fondo, ¿no? Los indultos, podemos conversarlo un poco más adelante si desean, pero los indultos son esencialmente polémicos siempre. Ahora, Matías decía... Para bien y para mal, o sea, decidir en favor o decidir en contra, ojo, ¿no? Sí. Hay algunos más polémicos que otros. La polémica que se ha generado a partir de los indultos otorgados por el presidente en diciembre pasado, donde se indultó a 13 personas, 12 de ellas relacionadas o con condenas, digamos, relacionadas con el estallido, lo llamado el estallido social, el 18 de octubre, ¿cierto? Y en los informes de Gendarmería, que por ley deben solicitarse cuando se trata de requerimiento de un indulto presidencial, recomendaron en 6 de los 12 indultados por el estallido social, en 6 de ellos recomendaron no indultarlos por razones diciendo que varios de ellos tenían riesgo de reincidencia alto o muy alto y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos. Esto en los casos de Luis Castillo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana. Esos son los 6 y que fueron indultados. La pregunta es, ¿el presidente conoció los informes de Gendarmería, esos informes que decían que estas personas no era recomendable indultarlas al momento de decidir indultarlos? Yo lo Me imagino que sí, ¿o no? Yo lo explicaría del siguiente modo. Los informes de Gendarmería, Gendarmería no tiene atribuciones para recomendar o no recomendar indultos. La atribución es del presidente de la República. Sí, por supuesto, pero se le pide... Es que yo creo que déjeme explicarlo. La tramitación de un indulto consiste en lo siguiente. Lo realiza el solicitante en el centro penitenciario donde se encuentra. Cualquier persona tiene derecho a pedir un indulto. Convengamos eso. Sí. Nadie puede prohibir que eso así suceda. Se tramita ante Gendarmería. Gendarmería requiere de una serie de informes. Uno están los informes que están vinculados a su desempeño laboral, otro social, los familiares, los educacionales y los que están evaluados, vinculados a conducta. Esos son los informes que se solicitan a profesionales indistintamente. Y luego se conforma lo que se denomina un tribunal de conducta que opera dentro de cada centro penitenciario donde esas personas se encuentran. Y en función de eso, ese grupo de personas evalúa favorable o desfavorable. Esa es la expresión, favorable o desfavorable. Cuando los antecedentes llegan al Ministerio de Justicia para efectos de la evaluación de un indulto, lo que hace la sección de indultos no es solo considerar ese informe de Gendarmería, sino que los demás informes que se encuentran en el expediente. Esto es bien relevante. Es multifactorial la decisión. Por una razón muy simple, porque lo que se filtra estos días es solo ese informe de Gendarmería y ninguno de los otros informes. La pregunta fue de la CONE fue solo sobre eso. ¿Los conoció el presidente? Si lo pregunto, no porque se le ocurrió a la CONE, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su momento dijo que el presidente no tuvo todos los antecedentes a la mano. ¿Este es uno de los que tuvo o de los que no tuvo? Lo que pasa es que eso está en el expediente y recuerde que la decisión la adopta el ministro o la ministra de Justicia. La ministra en ese momento. Sobre esos antecedentes, que esto es bien relevante poder explicarlo, porque de lo contrario queda la sensación de que con un informe favorable o favorable se decide el destino del indulto, ¿no? Y yo creo que es conveniente declararlo porque muchas personas que participan del debate público y que forman opinión pública pareciera que solo ese informe existe. No es eso, existen más antecedentes. Cuando esos antecedentes llegan a la sección de indultos, la sección de indultos los evalúa y si ustedes miran las resoluciones de cada uno de los indultos, la referencia de qué aspectos pesaron y se ponderaron
con mayor importancia en la decisión están descritas en el decreto. No hay forma de adoptar esa decisión del decreto sin tener a la vista todos esos antecedentes. Ya, pero usted que lo explica muy bien como profesor, digamos, que es, lo pongo en ese caso, tiene que explicarle a sus alumnos, ¿cierto? En este caso a nosotros y a la opinión pública. Cuando se entiende que esto no es el único elemento, ¿cierto? Pero cuando el elemento, que es el que conocemos, porque los demás no los conocemos, o algunos por lo menos, casos particulares, y le pongo el caso de Luis Castillo, que probablemente es el que ha generado más polémica, tiene antecedentes anteriores, ¿cierto? Sí. Tiene un prontuario. Sí. Estamos hablando de una persona que tiene condenas por otros delitos anteriores al 2019. Sí. Estamos hablando de una persona que en el informe de Gendarmería dice que es desfavorable a la decisión de indultarlo porque tiene una posibilidad de reincidencia muy alta y porque no tiene conciencia del mal provocado. Y que cuando sale además libre, después que se le da el indulto, llama a seguir con la rebelión. Entonces, ¿cómo le explica usted a sus alumnos que esa persona, con todos estos antecedentes que yo estoy poniendo sobre la mesa, que están en el expediente, más otros que no conocemos, fue indultado por el presidente? Entonces, ¿cuáles son esos otros antecedentes que pesan tanto o que anulan o más, que digamos que pesan más que los que yo le he nombrado, que uno, el criterio así, del sentido común, uno dice, bueno, son suficientes para no darle el indulto, ¿no? Sí. Ahora, la razón de los indultos es muy clara en los decretos, además las expresó el presidente, que está vinculada a la crisis que estuvo asociada al estallido. Y a la paz social. Y a la paz social, que es la que se utiliza en los decretos. Es decir, ahí hay una explicación. Sobre eso, y voy a hacer el tránsito completo de su pregunta. De las personas indultadas, para que ustedes, en general, cuando se ejerce la potestad de indulto, los ministros y las ministras de justicia en el pasado, el 65-66% de las personas que son indultadas son reincidentes o tienen antecedentes penales previos. Indultar a personas que han cometido delitos previos es mayor de lo que uno cree, está en torno al 66%. Eso es lo que dicen los datos cuando uno revisa todos los indultos hacia atrás. Lo segundo es que los indultos otorgados, y esto también creo que es relevante considerar porque me quiero hacer cargo de lo que usted dice sobre los temas de reinserción, son indultos conmutativos, es decir, son personas cuya cumplimiento de la pena ha sido sustituido por una remisión condicional y por lo tanto están sujetos a la vigilancia y seguimiento de Gendarmería. De modo tal que no se declaran inocentes. No. Claro. De modo tal que si esas personas... Claro, aquí, que esto es bien relevante porque también, a propósito de lo que se ha dicho públicamente, las personas indultadas tienen conmutada su pena por remisión condicional y por lo tanto están sujetas en la actualidad al seguimiento y ellos deben rendir cuenta ante la Gendarmería, particularmente ante el Centro de Reinserción. Esto se traduce en lo siguiente: si esas personas cometen un nuevo delito o incumplen las condiciones en las cuales se le han impuesto, se deja sin efecto el indulto y deben volver a cumplir su condena. Esto es bien relevante en el entendido que la forma en que se ha otorgado el indulto no es una forma de promover impunidad, porque de lo contrario esas personas, si fueron a cometer delitos, van a volver a la cárcel. A mí me sigue sin quedar claro si el presidente de la República tuvo a la vista el informe de Gendarmería para otorgar los delitos. No lo logré entender, le pido disculpas. No, lo que pasa es que ¿cómo lo sopesó? ¿Cómo ponderó? Es otro tema. Lo que pasa es que usted me está ubicando en un lugar donde yo físicamente no estoy presente. Y no se lo preguntó. Lo que yo debo hacer, y por eso yo dije papelitos primero, es evaluar el expediente, y yo lo que le puedo decir es cómo uno evalúa el expediente, porque hoy día lo que tenemos es una discusión jurídica, la oposición decidió tener una discusión jurídica sobre este punto. Yo logro entender, y es legítimo, tener una discusión sobre el mérito de los indultos. Eso yo no lo discuto porque el presidente tiene prerrogativa exclusiva. Solamente si cuando revisó los papelitos estaba el papelito... Están todos los antecedentes en ese expediente. El presidente los tuvo a la vista. La resolución, es que basta leer la resolución. La resolución, cuando uno mira las resoluciones... Cuando uno mira las resoluciones
señalan el énfasis de cuáles son los antecedentes y documentos que pesaron más para efecto del otorgamiento de los indultos. Y usted dice, ministro, no lo ha dicho, pero me da la sensación de lo que está diciendo es que no es anormal que se dé un indulto pese a tener un informe negativo, digamos, por parte de Gendarmería. Curiosamente, existen muchísimos precedentes hacia atrás. Ya, porque salieron ya a hablar dos exministros, el ministro Jaime Campos, ¿cierto?, exministro de Justicia, y la exministra Soledad Alvear, diciendo que ellos, ninguno de los dos tiene recuerdos de haber entregado un indulto con un informe desfavorable de Gendarmería. Yo interpretaría de buena fe sus palabras. Honestamente espero que no se acuerden. ¿Pero lo hicieron? Basta simplemente leerlo. Yo no voy a entrar en una dinámica de arqueología de qué forma en que esos ministros indultaron. Lo que uno puede... Mira, hice una pequeña revisión simplemente y ya el 2020 hay 2 personas que fueron indultadas con informes negativos. Indultar el 2020... A ver, Soledad Alvear sí. y Jaime Campos, ¿indultaron a personas que tenían antecedentes? Yo no voy a entrar a revisar los expedientes que ellos hicieron. Yo interpreté de buena fe sus declaraciones. Yo entiendo que ellos no lo recuerdan. No hicieron una afirmación que ellos hubiesen indultado. ¿En qué se basa? ¿Cómo? ¿En qué se basa que usted cree que no lo recuerdan? En el tenor literal de sus palabras. Usted dice que no lo recuerdan, pero no dijeron, no lo hicimos. Así es. ¿Y usted cree que lo hicieron, pero que no lo recuerdan? No. Lo que quiero decir es que así como las personas indultadas en un 66% suelen tener antecedentes penales, el caso de informes desfavorables de Gendarmería con decisiones diversas es más irregular de lo que ustedes creen. Y quiero ejemplificarlo en otro aspecto. Los informes desfavorables de Gendarmería o favorables también cumplen un rol a propósito de otro instrumento que se llama la libertad condicional. Sí. ¿Ok? Y quiero explicarlo brevemente por qué. Porque uno de los aspectos donde la jurisprudencia de la Corte Suprema con mayor cantidad se ha pronunciado en este punto es sobre esos informes. Y en general no solo dice que no solo no son vinculantes, sino que además en algunas ocasiones pueden adolecer problemas de fundamentación. En libertades condicionales, a su vez resuelve la Comisión de Libertad Condicional. Y solo quiero recordar que en el pasado se acusó constitucionalmente a una ministra de Corte de Apelaciones solo por presidir la Comisión de Libertad Condicional, que otorgó una libertad condicional con un informe desfavorable. Lo que quiero decir con esto es que los especialistas del derecho saben perfectamente que el que existan informes desfavorables con una decisión distinta porque se ponderan otros elementos no es una situación excepcional. Una cosa, el presidente dijo en su momento, y lo ha repetido, que hubo desprolijidades. Y usted dijo que iba a revisar los papelitos. Sí. Revisó los papelitos. Había desprolijidades. ¿Cuáles son? Yo revisé los expedientes están íntegros. Yo tengo la impresión de que el presidente se refería a otro tipo de aspectos que no son los jurídicos. O sea, políticos. Probablemente. Y el gobierno cuando se refirió a eso se refirió más bien a ese tipo de aspectos. A los pero fue la razón que justificó la salida de una ministra. Sí, pero yo he revisado los Ríos y del asesor Matías López. ¿No hay desprolijidad jurídica en el otorgamiento de los expedientes? Y esto es lo que nosotros hoy día se discute en el Tribunal Constitucional. Y desde el punto de vista constitucional y legal, los expedientes están conformados. Si es que el Tribunal Constitucional acepta el requerimiento de los diputados de la oposición. De los senadores, sí. De los senadores. ¿Podría revertirse o uno de los indultos o no? Eso va a depender de lo que diga el tribunal. ¿Y podría el tribunal decir, reviértase el indulto? El tribunal tiene una competencia bien acotada. Yo estos días, y creo que se entendió mal mi expresión, que los abogados no litigamos por la prensa, es algo que uno tiene que tener cuidado, porque el tribunal recibió sus alegaciones el día jueves, las filtraciones parcial de estos informes fue el día viernes. El tribunal está en un proceso de deliberación. Y en general, todos quienes participan de la profesión legal sabemos que mientras un tribunal está en deliberación, uno tiene que evitar influir indebidamente en él. Pero sobre el punto, yo creo que están... Pero en la teoría, como profesor de sí, podrían tener que... Las competencias del tribunal están acotadas. El debate es de constitucionalidad. Lo que está en juego es el ejercicio de la atribución constitucional del presidente de la República. Yo lo he dicho en el pasado, y por lo tanto no estoy agregando argumentos nuevos, la manera en que la oposición presentó su requerimiento
objetando, incluyendo la delegación de la firma o la manera en que están motivados. Por eso el tribunal pidió los indultos de 1981 hasta hoy. No solo ponen en entredicho estos indultos, sino que la forma y modo en que se ejerció esta atribución en el pasado. Por eso yo he dicho en otras oportunidades que yo me veo en la obligación de defender no solo estos decretos de indulto, sino que la forma y modo en que otros ministros y ministros de justicia han ejercido esa atribución en el pasado. En ese sentido, ministro, uno de los aspectos, o por lo menos el que más llamó la atención o el que más se subrayó por parte de la abogada Constanza Juve, que es la que representa a los parlamentarios en el Tribunal Constitucional, para cuestionar el requerimiento de los indultos por parte del presidente, fue decir que, aclarando que no se cuestionaba la prerrogativa que tiene exclusiva el presidente de indultar, lo que sí decían es que ese indulto tiene que ir justificado o tiene que tener una razón. Sí. Usted dice que está clara, pero es ahí donde ponen el cuestionamiento. Y yo le quiero preguntar por esa razón, porque así en términos generales, lo que ha dicho el presidente también es que digamos, a raíz de lo que se generó en el estallido social, que estos indultos lo que traerían es la paz social. Estoy parafraseando, ¿ya? Pero cuando se conoce que por lo menos 6 de los 12 indultados en el contexto del estallido social tienen estos antecedentes, además informe de gendarmería desfavorable, asumiendo que existen otras razones que todavía no las tenemos claras de por qué sí sería bueno indultarlo, pero con todo esto negativo, la verdad es que uno podría cuestionarse, o no hay una contradicción entre generar paz social, querer buscar la paz social, que legítimamente el presidente quiere buscar, versus dejar libre gente que la verdad es que no da seguridad a la gente. Hoy día la principal preocupación de la población es la seguridad y le están dejando libre a gente que son delincuentes, más allá de lo que dijo el presidente. O sea, cometido delitos, están condenados por delito, no solo en el contexto del estallido social. ¿No hay una contradicción ahí en el objetivo que está buscando y la razón que dio el presidente para indultarlo? Antes de responder su pregunta, quiero hacer una corrección. Sí. De hecho, la corrección que me gustaría hacerle es que sí se conocen los motivos. Los motivos están descritos en los decretos de indulto. Esos decretos de indulto están disponibles para que los revise todo el mundo, los decretos propiamente tal, en el sitio web del Ministerio de Justicia en la sección de transparencia activa. Lo que hay es otra cosa. Y voy a, en esto, parafrasear a la Corte Suprema. Una cosa es que una decisión carezca de motivo. Otra es que a uno no le gusten los motivos. Por supuesto. ¿Ok? Pero si yo le estoy preguntando por el motivo. Es que yo creo que esta discusión es bien relevante para distinguir lo jurídico de lo político. Sí. Lo que se discute en el Tribunal Constitucional son debates jurídicos. Y creo que es conveniente dejarlo claro. Si alguien no comparte los motivos, no es lo mismo que carezca de motivo, ¿no? Por supuesto. Y esto la Corte se lo suele decir a los abogados, cuando le dicen, mire, sabe, lo que es verdad, lo que usted me dice que carece de fundamentación, es que en verdad a usted no le gustan los motivos. Lo segundo, y hechas esas dos aclaraciones, yo diría a continuación que lo que hacen los indultos es, por eso son siempre problemáticos, socialmente siempre son problemáticos. Evidencian que tenemos preferencias distintas, ¿no? O sea, podemos tener, esto como lo decía una clásica profesora de Derecho Administrativo norteamericana, Susan Rose Hagerman, decía, nosotros podemos tener los conceptos técnicos más sofisticados, pero lo que nunca vamos a estar de acuerdo son en nuestras preferencias valóricas. Y por lo tanto los indultos revelan un poder de perdón de quien lo ejerce que habitualmente no se va a corresponder con las preferencias que puedan tener otras personas. Claro, si pero mi punto es el siguiente. Sí. Esas personas que fueron indultadas no andan circulando en su espacio sin tener ningún tipo de control estatal. Están sujetas a control estatal. De hecho, si incumplen, van a volver a cumplir condena. Quedan 2 minutos y yo creo que no podemos obviar un tema que está en su ámbito de competencia. Las cárceles. Sí. En las cárceles de Chile se violan los derechos humanos. Consistentemente los informes, quien haga ese informe nos dice lo mismo. Así es. ¿Cómo duerme un ministro de Justicia sabiendo que en las cárceles chilenas, además que se organizan los delitos, se violan los derechos humanos? Con preocupación permanente. Y yo... qué bueno que me pregunta esto, porque este es otro tema relevante que pasamos por alto, ¿no? Las políticas de seguridad no son neutrales, tienen consecuencias. En el último año ha aumentado la población penal en alrededor del 12%. En el 2021 estábamos en 40.000 personas privadas de libertad.
Hoy terminó el 2022 con 46.000, el número va a seguir aumentando. Las razones son dos. Uno, que probablemente no estamos creciendo en número absoluto de delitos, pero sí está creciendo la violencia y la gravedad. La violencia y la gravedad está produciendo, por lo tanto, el aumento de la prisión preventiva. Más ocupación. El aumento de la prisión preventiva. En promedio, la prisión preventiva hoy día dura 8 meses. Eso ya es bastante, pero va a seguir probablemente aumentando en el tiempo. El número de personas privadas de libertad va a seguir aumentando. Las condiciones carcelarias de hoy, por cierto, son mejores que las de antes, pero no dejan estar lejos de ser satisfactorias. Y en la medida que siga aumentando las personas privadas de libertad, el sistema carcelario se va a seguir congestionando. Pero hay una... Y de esto podríamos hablar mucho. Si me invitan en otro momento... Lamentablemente no tenemos Pero tanto sí me tiempo. quiero detener en la parte final sobre el tema del crimen en cárceles. Hay algo que nosotros no hemos valorado lo suficiente, que es el control que tiene Gendarmería hoy sobre crimen organizado al interior de las cárceles. El principal apoyo del Ministerio Público para la investigación de crimen organizado en cárceles se llama Gendarmería y tiene una unidad de investigación criminal de lujo. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden contar públicamente por razones estratégicas, pero de verdad una de las instituciones que más satisfacción ha planteado sobre el rol de Gendarmería para combatir crimen organizado en cárceles ha sido precisamente el Ministerio Público. Ministro Luis Cordero, muchas gracias. Sí, nos faltó tiempo, sí, siempre. Pero muchas gracias. Para los temas de la cartera. Ministro Luis Cordero, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ya si son las 1 de la tarde. Nos vamos rápidamente a las noticias en 24 tardes. Que tengan una Esto lo puede ver en Spotify, todo este programa y los anteriores. Chao, gracias.